Hola gente de YouTube, espero que les guste el nuevo capítulo de este fanfic. Todos los derechos reservados a sus respectivos autores. Link del fanfic y del autor en el primer capítulo como siempre. Suscríbete y comenta si quieres más fanfics como este. 痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。神羅天聖。Capítulo 18. La historia de Kusina. ¿Cómo? Fue lo primero que salió de la boca de la matriarca Uchiha tras la revelación. ¿Cómo puedes seguir viva? ¿Cómo es posible? Preguntó, desconcertada por lo que acababa de suceder ante sus ojos después de haber creído que estaba muerta durante más de 8 años. Kusina, respóndeme, le suplicó, casi exigiéndole a su amiga que no estaba muerta. Su mente estaba confusa al encontrarse de frente con su supuesta amiga fallecida. La pelirroja no sonreía, pues parecía algo reservada, incluso delante de su amiga. Sus brazos seguían cruzados, como si fueran su única protección contra la mirada desconcertada e inquisitiva de Mikoto, que la observaba con cierta frenética atención, lo cual era comprensible, considerando que aquello era como ver un fantasma. Entonces, la pelirroja habló. Es una larga historia, dijo con bastante brusquedad, pero, supongo que, si tienes tiempo, podríamos hablar. ¿Tienes tiempo?, preguntó Mikoto, con la voz aguda debido a la mezcla de emociones que la embargaban, y luego rió un poco por lo absurdo de la situación y dijo, te he creído muerto durante 8 años, creo que tengo tiempo para escuchar por qué. Kusina solo pudo ofrecer una sonrisa de disculpa a su amiga mientras decía, entonces, ¿bajamos? ¿De acuerdo? No había té, ni café, ni ninguna otra bebida cuando se sentaron uno frente al otro en la sala de estar. La situación en general era tan tensa e incómoda como podía ser cuando dos amigos que creían que el otro había muerto durante años reaparecieron repentinamente sin previo aviso ni ceremonia. Kusina resultó estar viva, ¿cómo? Teniendo en cuenta que se informó que el Kyuubi apareció y mató al cuarto Hokage, significa que sobrevivió a la extracción de un Biju de su cuerpo. ¿Dónde ha estado todo este tiempo? ¿Es su resurrección un evento reciente? ¿O ha estado escondida durante más de 8 años? ¿Por qué? Esto era solo un pequeño fragmento de la mente de Mikoto. Kusina también experimentó una agitación similar, pero logró controlarla gracias a la preparación que le llevó un año para este evento. Respiró hondo antes de comenzar su relato. Supongo que debería empezar después del nacimiento de Naruto. Fue cuando el Kyuubi rompió mi sello. ¡Ah! Kusina gritó de dolor al sentir una oleada de dolor intenso recorrer su cuerpo. Se encontró envuelta en el aura roja volátil que el Biju sellado en su interior había creado. Su sello se debilitó y, a pesar de su impresionante fuerza de voluntad, no pudo contener la oleada de chakra del Biju que la abrumó por completo. Aunque su mente estaba desordenada y no podía formular pensamientos coherentes, podía oír a su marido gritar su nombre intentando tocarla, pero él retiraba la mano debido a que estaba gravemente quemada por el aura. ¡Alto! Kusina le gritó a su esposo con voz distorsionada mientras caía de la cama al suelo, luchando físicamente por mantener a raya a la bestia, pero hermano, alto. Yo. No puedo contenerlo. Se está liberando. Va a salir. Extendió la mano en un vano intento de intentar alejar a Minato de la bestia que estaba por venir. Kusina. Salir. Entonces, una brillante luz blanca la envolvió y consumió su mundo. Espera, retrocede un poco desde ahí, dijo Mikoto, exigiendo una explicación. ¿Cómo se liberó el Kyuubi del sello en primer lugar? Me dijiste que solo se debilitaría durante el parto, pero eso fue después, e incluso Minato ayudó a fortalecer el sello. En cuanto a por qué sucedió eso, yo no lo sé, respondió Kusina. Al menos, no hasta mucho después, pero por favor, Mikoto-chan, ¿puedo continuar? Ya hablaremos de eso más tarde, ¿de acuerdo? Tras unos instantes, Mikoto asintió a regañadientes. Si bien quería saber cómo había ocurrido todo, también sentía curiosidad por saber qué había pasado después. Estaba inconsciente en el momento en que el Kyuubi tomó posesión de mi cuerpo como catalizador para su completa materialización, dijo Kusina. Yo no vi la batalla de Minato contra él, pero al parecer, logró sellarlo de nuevo dentro de mí después de una batalla prolongada que terminó con su muerte, dijo con un tono sombrío. Me enteré de esto cuando desperté.
Al despertar de su sueño, Kusina se encontró mirando fijamente un techo de hormigón húmedo en una habitación con poca iluminación. La cama en la que yacía no era muy cómoda, pero al menos era aceptable. ¿Dónde estoy?, preguntó en voz alta, con un ligero eco que indicaba que la habitación era bastante pequeña. Giró la cabeza para ver dónde estaba, y se quedó paralizada de la impresión al ver que su habitación no tenía ni puertas ni ventanas, sino una hilera de barrotes de acero. Esto era una prisión. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Oigan. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí? Respóndanme. Exigió a la oscuridad. ¿Qué demonios está pasando aquí? Nadie dio una respuesta. Mikoto estaba conmocionada, con los ojos muy abiertos y la boca ligeramente entreabierta por lo que Kusina le reveló. ¿Quién te encarceló?, preguntó mientras se inclinaba hacia Kusina. Kusina miró a su amiga con una mirada tan demoníaca y una expresión tan severa que le recordó la vez que reprimía su ira para evitar desatar su furia. El viejo halcón. Veo que te has despertado. Tras incontables horas, por fin alguien vino a verla, demostrando que no se equivocaba al suponer que aquel lugar no era un sitio abandonado. Sin embargo, la persona que apareció para verla la dejó aún menos contenta que antes, si es que eso era posible. Shimura Danzo. Kusina casi gruñó el nombre completo del halcón de guerra. El anciano, conocido por su desdén hacia la política que Konoha había adoptado, le parecía tan repulsivo como siempre. Desde que supo que quería convertirla en un arma para Konoha, no había sentido más que odio por el viejo. Debería haber sabido que esto era obra tuya. Olí tu hedor desde que desperté, dijo desafiante. La veo tan animada como siempre, comentó, como si no le afectara lo que ella decía. ¿No sientes ningún remordimiento por lo que hiciste?, preguntó, ¿o es que la muerte de tu marido no significa nada para ti? Kusina contuvo la respiración mientras sus ojos se abrían de par en par por la sorpresa. Minato, él. No, eso no puede, tú lo mataste, afirmó Danzo. Tu sello se rompió a pesar de sus buenas intenciones, y aunque no tenías el control del Kyuubi, fuiste responsable de su muerte igualmente. Su voz era fría y pronunció una declaración tan horrible como si fuera un hecho. Kusina se puso de pie y lo señaló con el dedo. ¿Cómo te atreves, bastardo? Lo que pasó fue, se detuvo al darse cuenta de que ella tampoco sabía lo que había pasado. Todo lo que sabía era vago y carecía de pruebas concretas. Pero, sobre todo, también le preocupaba a ella, esperar, ¿qué le pasó a Naruto?, le preguntó a Danzo, quien permaneció en silencio durante unos segundos tras su pregunta. ¿Está a salvo? ¿Está vivo? Respóndeme, viejo bastardo. ¿Qué le pasó a mi hijo? Danzo permaneció en silencio durante unos cuantos segundos más, mientras Kusina echaba humo de ira. Entonces, me dijo que estaba muerto. Que murió durante el ataque del Kyuubi junto con muchos otros que intentaron detenerlo, le dijo Kusina a Mikoto. Tras esto, la tensión en la habitación aumentó. El silencio era ensordecedor y la temperatura pareció descender tras sus palabras. Mikoto apretó los puños con rabia, intentando controlarla, mientras que Kusina estaba absorta en sus pensamientos. Entonces la pelirroja continuó. Aunque más tarde supe que era mentira, me devastó, apenas comprendí lo que dijo a continuación, pero recordaba que dijo que yo era peligrosa, que Minato había colocado un sello incrustado en la mosca y que, a pesar de que funcionaba a la perfección para contener su poder, tenía que estar bajo constante vigilancia para evitar que liberara al Kyuubi de nuevo sin darme cuenta. ¿Te creíste lo que dijo sobre Naruto?, preguntó Mikoto a Kusina, como si no pudiera creerlo. Pensé que era indirectamente responsable de la muerte de Minato. Como desconocía lo que había sucedido entonces, no sabía qué hacer. Kusina respondió con expresión sombría. En aquel momento, era muy fácil que me engañaran y le creía mentiroso. No estaba bien, Miko, y enterarme de que mi hijo recién nacido también murió por mi culpa, me destrozó. Hubo otro silencio antes de que Mikoto dijera. Por si te sirve de algo, tu hijo está vivo. Sano, fuerte, apasionado también, bastante parecido a ti, de hecho, pero mucho más tranquilo y sensato que tú. Fue criado por una madre adoptiva, Taji Kansaki, quien te ayudó a dar a luz. Kusina no conocía muy bien a la mujer, ya que solo la había conocido en aquel entonces, así que le preguntó a Mikoto. ¿Ha sido una buena madre para él? Lo era. Mikoto asintió. Así es. Me aseguré de ello personalmente. Kusina suspiró aliviada al escuchar la respuesta. Menos mal, quizás debería reunirme con ella algún día y compartir algunas historias. Llevo años sin poder cuidarlo, tengo mucho que contar, ¿verdad?, dijo con una risita avergonzada. Mikoto sonrió, aunque se notaba que sus ojos reflejaban tristeza. Hubo un breve silencio antes de que Kusina preguntara. ¿Por qué estás tan cabizbaja? ¿Dije algo malo hace un momento?, preguntó con verdadera curiosidad.
Su madre adoptiva falleció recientemente, fue la respuesta que Mikoto pudo darle. Me temo que no podrás compartir ninguna historia con ella, añadió. Ante esto, Kusina se entristeció aún más. Oh. Sé cómo lo tomó ella, quiero decir, ¿cómo lo tomó Naruto? Preguntó, más preocupada por cómo su hijo había afrontado la muerte de la que había llamado madre durante 8 años, ya que sabía lo que podía pasar. Lo superó. Pero los primeros días, estuvo un poco distante, trabajando sin descanso para intentar distraerse y no aceptar que ella se había ido, respondió Mikoto. Al final, lo superó. ¿Pero qué? No te lo tomes a mal, Kusina, pero, comenzó Mikoto, creo que sería mejor que no te revelaras ante él tan pronto. Él, que yo sepa, desconoce su verdadero apellido, y mucho menos el tuyo, o incluso quién eres en realidad. Aunque podría estar equivocada, mostrarte ante él como lo hiciste conmigo no será tan cordial. Ya veo. Kusina asintió, empezando a pensar en cómo revelarse a Naruto sin estropear las cosas con él. No es que esto te haya gustado mucho, pero lo entiendo. En fin, ¿quieres que continúe? Oh, sí, claro, adelante. Dijo Mikoto asintiendo mientras hacía el gesto de puedes con la mano. Kusina respiró hondo antes de decir, bueno, después de creerme la mentira de Danzo, quedé catatónica. Estuve allí mucho tiempo sin nada que estimulara mi mente, así que me hundí cada vez más en la depresión y la locura. Apenas dormía, casi no comía, no tenía ganas de seguir viviendo como antes, y simplemente dejé que Danzo me extrajera sangre, piel y demás porque no me resistí. Pensar que era responsable de la muerte de mi marido y de mi hijo era doloroso, por decirlo menos. Luego se llevó la mano al estómago y dijo, y fue muchos meses después, durante todo ese tiempo, que logré conocerlo. Al despertar de un sueño que no recordaba haber tenido, Kusina abrió los ojos y vio una alcantarilla, una que le resultó familiar, inquietantemente familiar. Sin embargo, ella no respondió. Permaneció allí, tumbada boca arriba, mirando hacia el techo de la alcantarilla con una expresión inexpresiva que había adoptado durante bastante tiempo tras la noticia de que había perdido a su marido y a su hijo. Le daba igual donde estuviera. No tenía motivos para que le importara, ni tampoco tenía ganas de saberlo. Aunque en otras circunstancias habría disfrutado de esta escena, una voz grave resonó y reverberó por todo el entorno, ahora solo siento lástima por tus patéticos lamentos y gemidos. La voz también le resultaba familiar. Esto le permitió reunir las fuerzas que le quedaban para intentar mirar a quien hablaba, entonces sus ojos morados se encontraron con los ojos rojos de pupilas rasgadas que pertenecían a la bestia que albergaba, pero no enjaulada en su interior, Kyuubi no Yokou, el demonio, que ya no estaba atado por las cadenas del sello improvisado que su esposo había colocado dentro de ella. A pesar de todo lo que llego a detestar de ti, tu tenacidad y tu habilidad para meterte en problemas son lo que más me resulta entrañable, si no tolerable, declaró la bestia. Así que despierta. Levántate, vive, o te devoraré por dentro y te dejaré pudrirte en mi vientre. ¿El Kyuubi fue quien dijo eso? Preguntó Mikoto. ¿Y sigue ahí, sellado dentro de ti? Preguntó de nuevo. Sí, y. Bueno, al menos una parte de él, respondió Kusina. Siguiendo con eso, él sí que se preocupaba por mí a su manera. Claro, al principio no le presté mucha atención, pero, de alguna forma, me ayudó a salir de mi depresión. ¿Por qué te importa, demonio? Le preguntó Kusina con amargura al Biju que habitaba en su interior, harta de las constantes pullas verbales que le dirigía, tanto dentro como fuera de la alcantarilla que representaba el sello, ya que el sello de su marido era menos fuerte que el que se había roto. ¿Por qué has sido tan obstinado? Una vez te hablé y no me respondiste con gruñidos venenosos y amenazas de muerte. ¿Por qué me sigues molestando ahora, Admito que es bastante gracioso verte tan abatido, admitió la bestia ante el Uzumaki. Sin embargo, preferiría que fueras más animado como antes. Ahora incluso tu respuesta parece una súplica de compasión. Me repugna cómo pareces rendirte ante todo solo por esto. No entiendes nada de lo que he pasado. Gritó Kusina. Y vete a la mierda. ¿Quién te crees para exigirme que sea como debo ser? Tu acción mató a las 2 personas que más me importan. Así que lárgate y no te atrevas a volver a hablarme. No tienes poder para detenerme. Incluso ahora, veo que te falta la voluntad para hacer lo necesario y hacerme callar, respondió Kyuubi con calma. Tu antigua yo no habría replicado. Simplemente me habría atacado con las cadenas de chakra y me habría atado. Ahora solo ladras y no muerdes. Ah, sí. Le preguntó a la bestia antes de invocar varias cadenas de chakra que brotaron del suelo de la alcantarilla y enviarlas hacia el Kyuubi. En circunstancias normales, las decenas y decenas de cadenas de chakra que se dirigían hacia el Kyuubi habrían asegurado su derrota.
Sin embargo, había una debilidad en su ataque, una debilidad que él aprovechó utilizando sus manos y colas para desviarlas con movimientos precisos, una técnica que denominó maniobra anticadena Uzumaki. Las colas actuaban como un tornado que apartaba las cadenas. Aunque le causaron algo de daño físico, el Kyuubi demostró ser victorioso ante la andanada de ataques de cadenas de Kushina. Como ya te dije, nada de morder. Lo único que puedes hacer ahora es ladrar y ladrar. Kyuubi le dijo con condescendencia a la sorprendida Kushina antes de continuar. Entonces, ¿vas a ladrar todo el día, perrito? ¿O vas a morder? La provocó. Kushina apretó los dientes mientras su cuerpo temblaba de indignación. Toda su frustración y rabia contenidas, todo su odio hacia el Kyuubi, afloraron en ese instante, que te jodan. Y en ese momento, Kushina lo liberó todo con cientos de cadenas de chakra que se dirigían hacia el Kyuubi, quien permaneció tan tranquilo como siempre, como si las cadenas no le afectaran en absoluto. Sin embargo, tenía razón. Normalmente, Kushina usaba una estrategia con las cadenas antes de atacar. Ahora, simplemente lo atacaba a ciegas con todo lo que tenía. Los ataques impulsados por la furia ciega eran erráticos, pero predecibles y fáciles de esquivar. Bastaba con observar sus ojos para saber hacia dónde miraba el atacante. Seguir su mirada le permitiría contraatacar fácilmente. El zorro gigante apartó sus cadenas de un manotazo o las esquivó, y en represalia por el ataque, avanzó hacia su posición con las garras preparadas. A pesar de su gran tamaño, Kushina descubrió que era bastante ágil. Además, podía modificar su cuerpo de tal manera que esquivaba muchos de sus ataques, a pesar de ser un blanco gigantesco. Mientras se acercaba a la mujer con la que estaba conectado, Kyuubi disfrutaba de su expresión frenética y furiosa, pues todos sus intentos fracasaban. Lo cual no debería sorprender, dada su falta de autocontrol y dominio de sí misma, que le provocaba tal ira. Sin embargo, su avance hacia la victoria sorprendió a Kushina, y en su ira, la impulsó a invocar más cadenas que él no podría evitar, pues después de todo, la fuerza bruta superaría cualquier estrategia. Sin embargo, en términos de poder, tenía mucho, y a pesar de estar mal sujeto por el sello inferior, pudo reunir un poco más de poder y liberarse de las cadenas. Kushina gimió de dolor cuando Kyuubi la sujetó por completo con la palma de su mano. Luchó en vano por liberarse, pero Kyuubi poseía una fuerza superior y, por lo tanto, la mantuvo fácilmente bajo su control. Kyuubi la acercó hasta ponerla a su altura, y cuando su cabeza estuvo lo suficientemente cerca, Kushina no retrocedió, sino que simplemente le devolvió la mirada con unos ojos de aspecto feroz, llenos del fuego conocido como ira y odio. Desde su perspectiva, no pudo percibir que el Kyuubi estaba bastante impresionado de que no se apartara de su mirada, incluso si esta provenía de un rencor ciego. Así que me mordiste, pero casi no me dolió. Vete a la mierda, pedazo de pelo desmesurado. Replicó Kushina, intentando aún zafarse de su agarre. En su furia ciega, se había metido en un lío donde estaba a merced de la criatura que había sido encarcelada para mantener el equilibrio entre las aldeas. Patético. ¿A esto te has reducido? ¿Dónde está la fuerza que tenías antes? Ni una sola vez te has puesto serio durante nuestra pequeña discusión. Eres débil. ¿Por qué carajo te importa? ¿No lo entiendes? Tal vez sí. Puede que no entienda lo que se siente al perder a un ser querido, siendo yo un demonio y todo eso como me ven ustedes, pero su estado actual me repugna. Respiras, tu corazón sigue latiendo y tu sangre sigue fluyendo, pero aún te falta un paso para entrar en el ataúd y ser enterrado. Tus seres queridos están muertos. Supéralo y supéralo, pedazo de carne de bilucho. Callarse la boca. Tu marido se ha ido. Tu hijo se ha ido. Es un hecho. Cállate. Cállate de una vez. No niegues la realidad. Afróntala, acéptala, deshazte de esa actitud repugnante y abandona tu camino autodestructivo. Cierra la puta boca. Si te ven ahora mismo, sentirán tanto asco y repulsión como yo. ¿Y sabes qué? Te lo mereces por completo. Ante esto, Kushina solo pudo respirar con dificultad mientras abría los ojos de par en par, como si estuviera profundamente conmocionada y afligida. Eres la persona más terrible y patética que tu marido haya tenido la oportunidad de conocer, considerando que no eres capaz de superar su muerte y te hundes en este lamentable estado. Cállate. 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 Entonces, numerosas cadenas de chakra brotaron del suelo y envolvieron al Kyuubi con fuerza. El zorro gimió de dolor al sentir la presión de las cadenas, pero de alguna manera, no soltó a Kushina y dejó que las cadenas ejercieran su fuerza sobre su cuerpo. Pasó un minuto, pero entonces, las cadenas de chakra dejaron de aplastarlo y simplemente envolvieron su cuerpo en un agarre firme pero no incómodo.
Entonces, oyó la voz débil y amortiguada de la pelirroja que lloraba, con la cabeza gacha y su largo y despeinado cabello rojo cubriéndole el rostro, pero pudo oírla llorar suavemente, con la voz amortiguada por el entorno. Fue entonces cuando la expresión de Kyuubi cambió, pasando de desatar su ira a mostrar neutralidad. Aflojó un poco su agarre sobre ella y la dejó en el suelo de la alcantarilla. Se desplomó al suelo y siguió llorando, como para compensar todos los días de su vida que había pasado sin hacerlo. Poco a poco, su suave llanto se vio acompañado de gritos de angustia mientras dejaba ver cuánto dolor llevaba dentro, un dolor que había cultivado al intentar reprimirlo, lo cual resultó ser un error garrafal. Sus gemidos y gritos de extrema angustia y agonía emocional resonaban en la alcantarilla, y Kyuubi permaneció en silencio durante toda la terrible experiencia, pero sus ojos no dejaron de observar la vulnerable figura de la mujer Uzumaki, que se había liberado de las cadenas que lo sujetaban. Parecieron horas antes de que finalmente se detuviera. Tenía los ojos rojos y su expresión reflejaba su profundo dolor emocional. Permaneció en silencio durante un minuto, hasta que rompió el silencio diciendo: «No te daré las gracias, bestia peluda e insensible, pero admitiré que lo necesitaba», dijo, como si intentara hablar y reprimiera los sollozos que le salían del llanto. El Kyuubi no respondió, pero no hacía falta. De repente, Kusina encontró el silencio que tanto anhelaba, y sintió un alivio que había echado de menos durante tanto tiempo. «Así que te trató con dureza», comentó Mikoto después de que Kusina terminara de recordar aquel suceso con una sonrisa bastante cariñosa. «Para ser un ser al que llamamos demonio, demostró mucha preocupación por ti». Ese comentario provocó otra sonrisa en la pelirroja. Estábamos muy mal informados sobre lo que realmente son. Incluso yo, un Jinchuriki de 1, ni siquiera me molestaba en considerarlos algo menos que demonios. Pero todo ha cambiado ahora. Después de lo que hizo, me acerqué más a él, al ver que era el único que me escuchaba y me respondía con cordialidad. «¿De qué hablaron ustedes dos?», preguntó Mikoto. «Muchas cosas», respondió Kusina. «Al principio, le pregunté mucho sobre él y sus hermanos, los otros Biju. Solo me reveló fragmentos, y en aquel entonces no confiaba mucho en mí, así que cedí y guardé silencio durante mucho tiempo. Pero terminamos hablando muchas veces, de hecho, durante 2 años, estando yo encerrada en una celda completamente sola, no tenía con quién hablar». «¿2 años, preguntó Mikoto retóricamente, «pero hiciste esto sin que el halcón de guerra lo supiera, ¿verdad? ¿O no? ¿Se enteró de eso?». «En realidad sí», respondió Kusina. «Creía que yo estaba confabulada con el demonio y que, lógicamente, la fuga inicial de Kyuubi fue obra mía. Toleré la mayoría de sus tonterías, ya que Kyuubi me ayudó a recuperar mi fuerza de voluntad, pero esa no fue la razón por la que Kyuubi se escapó». «Ya me lo imaginara, pero ¿cómo se escapó exactamente? ¿Te lo contó?». Kusina asintió. «Me dijo que fue porque aprovechó un punto débil que se creó cuando di a luz a Naruto. No tuvo tiempo de averiguar cuál era, pero yo tenía una idea de por qué. Y eso es una interferencia de la energía de otro. Verás, antes de que el Kyuubi amenazara con liberarse, el sello interactuó con Naruto. Así que pensé que fue él quien, sin saberlo, lo liberó». «¿Al recién nacido Naruto?», preguntó Mikoto, encontrando la idea un tanto ridícula. «Me pareció ridículo», dijo Kusina, «así que descarté la idea, pero después de lo que sé ahora sobre Naruto, y cómo derrotó al Kyuubi, cobró cierto sentido. Un poco, pero me convenció casi por completo». Mikoto no sabía qué decir al respecto. Claro, sabía que Naruto poseía poderes que lo colocaban por encima de los demás, pero tenerlos tan pronto en su vida y ser capaz de influir en el intrincado sello que contenía al Kyuubi era bastante aterrador en sí mismo. «Un momento. Espera un momento, retrocede un poco, dijiste que el Kyuubi todavía está dentro de ti, ¿verdad?», preguntó Mikoto, a lo que Kusina asintió. «Pero eso. El Kyuubi nos atacó hace poco, ¿cómo es posible que esté dentro de ti y de Naruto al mismo tiempo?». «Bueno, eso es», Kusina interrumpió su respuesta antes de mirar a Mikoto con evidente asombro en su rostro. «Espera, ¿Naruto absorbió al Kyuubi?», preguntó mientras su cabello rojo comenzaba a brillar repentinamente con un tono rojo intenso similar al fuego. ¿Él es un Jinchuriki ahora? ¿Cómo sucedió eso? ¿Quién selló una parte de él dentro de mi hijo?». Sus exigencias de respuestas iban acompañadas de un mechón de pelo que brillaba como una llama, como un reflejo de su estado de ánimo. Sus ojos ardían de un naranja intenso, y Mikoto podía sentir cómo la temperatura de la habitación subía al compás del intenso parpadeo del cabello de su amiga, como una llama que reacciona al viento. «Solo sabía que había derrotado a esa parte de él, y ahora me dices que lo ha absorbido», dijo Kusina. «Maldita sea. Eso lo convertiría en un blanco fácil.
Ahora debe estar buscándolo por Kurama además de por sus habilidades. Kusina, dijo Mikoto, poniéndose de pie también. Tomó a su amiga por los hombros, la miró fijamente a los ojos y le preguntó. ¿Cómo es que el Kyuubi está tanto dentro de ti como de Naruto? ¿Se dividió? ¿Por quién? ¿Y por qué? Tengo muchísimas preguntas, y la verdad es que necesitas responderlas todas ahora mismo, porque tengo muchas teorías sobre lo que pasó después de que hablaras con el Kyuubi, y si no me dices la verdad, voy a explotar. No estoy bromeando. Al ver la expresión de su amiga, Kusina supuso que tenía razón. Respiró hondo varias veces para calmarse, y Mikoto observó cómo el brillante cabello rojo de su amiga perdía intensidad poco a poco hasta volver a su color normal. Dime quién selló primero la mitad de Kyuubi dentro de él, exigió. Tu hijo lo hizo él solo, respondió Mikoto. En cuanto a cómo lo hizo, hay muchas teorías, pero por ahora, continúa con tu explicación. De acuerdo. Kusina respondió, obviamente insatisfecha por la falta de detalles. El Kyuubi fue partido en dos, como dijiste, hace 6 años. Fue obra de Danzo y su aliado con algún propósito que, estoy segura, el viejo mono no permitió. Este aliado es alguien que mantuvo alejado de Konoha, el hombre que se hacía llamar Madara Uchiha. Kusina continuó, pero él no era ese legendario shinobi. Vi su rostro, incluso con tantos cambios, puedo reconocer quién es, o era. ¿Quién es él? Fue alumno de Minato. Se llamaba Obito, pero, sea lo que sea que le haya pasado, ha cambiado mucho. Prisionera y atada a una mesa, Kusina solo pudo mirar boquiabierta a quien entró en la habitación junto a Danzo. Tú. Eres Obito, ¿verdad? Exclamó Kusina sorprendida, te ves diferente con esa perilla, pero sé que eres tú. Pensé que estabas muerto. Dijo, sin saber si alegrarse de que estuviera vivo después de tanto tiempo de haber sido dado por muerto o temer que estuviera allí, con Danzo, de entre todas las personas, ¿qué haces aquí? Kusina-san. Obito dijo con un leve gesto de respeto dirigido hacia ella, un gesto que se sentía genuino y para nada burlón, estoy aquí para poner a prueba la teoría más reciente que he ideado, una que concierne al Biju que hay dentro de ti. Entrecerró los ojos con rabia mientras apretaba los dientes. Así que estás en la nómina de Danzo. ¿Qué demonios te pasó? Antes eras un buen chico, un poco malcriado pero simpático, y ahora trabajas con uno de los bastardos más despreciables que jamás haya existido. Es un medio para un fin, eso es todo, respondió Obito con cierto desdén. Estoy aquí porque deseo poner a prueba mi capacidad para dividir al Biju en dos. ¿Qué? Al diablo con eso. No quiero volver a sufrir ese tipo de dolor. Nunca más. Y menos aún a manos de un Uchiha. Tras pasar tanto tiempo con el Biju, Kusina sintió la necesidad de protegerlo en ese preciso instante. Se había convertido en algo más que un ser de energía almacenado en su interior. Era un amigo, y lamentaba no haber sido más amable cuando su primer Jinchuriki se lo entregó para que lo sellara. Quería pasar más tiempo con él, para compensar todos los años que había dedicado a pensar y tratarlo como si fuera menos que un ser vivo. Ni loca iba a entregárselo a nadie. Invocando el chakra Biju y envolviéndose en él, Kusina se liberó de la restricción y atacó al joven Uchiha, antes amigable e infantil, que parecía anticipar sus acciones. Es poderoso, afirmó Kusina. Demasiado poderoso. No pude derrotarlo, ni siquiera después de transformarme en 6 colas. Me dejó inconsciente, y lo siguiente que recuerdo es despertar en la misma celda con las ataduras en mi cama, y cuando intenté alcanzarlo, al principio no lo oí. ¿Kyuubi? Preguntó Kusina a la oscura alcantarilla, aparentemente vacía, que representaba su sello. Al estar familiarizada con el entorno debido a sus frecuentes visitas al Kyuubi, podía sentir que el zorro gigante no estaba allí. Oh. Que había rastros de él allí, pero eran tan débiles, tan pequeños, apenas perceptibles, y por lo tanto, la hicieron pensar que el Kyuubi se había ido. O que se haya ido para siempre. Después de todo, el Obito el inútil, como lo llamó en su momento el prodigio del equipo Genin de Minato, podría haber logrado dividir al Biju en dos, dejándola incapaz de interactuar con él jamás. Kusina negó con la cabeza desafiante. No. No saques conclusiones precipitadas todavía, por lo que sé, él sigue por aquí, tengo que encontrarlo primero. El enorme centro de la alcantarilla que una vez albergó a Kyuubi seguía vacío. Ella estaba confundida sobre qué debía hacer o qué podía hacer para encontrar al grandullón. Porque si se había ido hasta el punto de no estar en la representación del centro del sello, ¿dónde demonios estaría? Entonces, vio con el rabillo del ojo una luz anaranjada que provenía de uno de los pasillos mal iluminados de la alcantarilla, el cual, en su mente, representaba el sello. Salía de una de las tuberías de la pared de un pasillo específico, una que no debería llevarla a ninguna parte, pero de cuyo extremo salía un rastro de luz anaranjada. Kyuubi.
Seguí el rastro, confiando en mi instinto que me decía que era el camino hacia él, le explicó Kusina a Mikoto, quien, en ese momento de la historia, estaba absorta en el relato de Kusina. Al principio, pensé que el pasillo no me llevaría a ninguna parte. Pero me equivoqué. Cuando llegó al final del pasillo parcialmente iluminado, vio que había estado caminando hacia una pequeña área con forma de cúpula, que albergaba al Kyuubi, o al menos, una versión más pequeña de sí mismo, que seguía siendo gigantesca para los estándares humanos, ya que la longitud de su cuerpo era de al menos 9,5 metros desde la punta de su hocico hasta la punta de su cola, pero era pequeño en comparación con lo enorme que era antes. Kusina, contenta de haberlo encontrado pero preocupada por su estado, corrió hacia él, acurrucado en el suelo. Al estar cerca, le tocó suavemente el pelaje de la cabeza y le preguntó, «Oye, ¿estás bien?». Aunque ella podía sentir que aún estaba vivo, él no respondía. Obito lo logró. Lo partió en dos. Eso explicaría por qué se ve tan pequeño. El proceso debió haberlo debilitado gravemente. El Kyuubi parecía haber recibido un golpe grave que le causó una herida mortal. Aunque no se apreciaban heridas superficiales, ella estaba segura de que Obito había logrado tal hazaña. De hecho, logró dividir a un ser de energía en dos. Si ella no hubiera estado tan apegada al Biju o si él no lo hubiera hecho estando aún dentro de ella, se habría sentido impresionada por el Uchiha, a quien creía muerto. Al comprobar su estado, Kusina supo que el Kyuubi se encontraba bien. O, al menos, que se encontraba bien para un ser dividido en dos. Sobre este tema, Kusina se preguntó qué querría hacer Danzo con una parte del Kyuubi. ¿Acaso el viejo mono lo incitó a hacer esto? El muy canalla me dijo que mi encarcelamiento fue autorizado por él. No sé qué decir al respecto, comentó Mikoto, prefiriéndose al papel del tercer Hokage en su encarcelamiento. Creía que estaba haciendo lo mejor para la aldea. Por la arrogancia con la que me lo dijo, supongo que él también influyó en él. Simplemente lo aceptó porque había muchas incógnitas y, desde su perspectiva, el Kyuubi no podía haberse escapado tan fácilmente, así que tomaron la precaución necesaria de encarcelarme, explicó Kusina. La pelirroja suspiró antes de continuar. En fin, no creo que la acción de Danzo con Obito haya sido autorizada por Hiruzen. Debe haber sido algo que decidió hacer por su cuenta. Después del ataque de la contraparte de Kyuubi, lo creo aún más. En fin, después de eso, esperé a que despertara, y no tardó mucho. Oye. Ya estás despierto, gracias a Dios. Kyuubi miró a Kusina con ojos cansados durante un par de minutos antes de decir. Una vez más, me han partido en dos. El bastardo Uchiha podía tejer energía con sus propias manos, pero es tan inexperto que me causó más dolor del que debería. Por suerte, tu cuerpo parece estar bien a pesar de que el sello que tu esposo colocó ahora está muy debilitado. Bueno, veo que no eres tan malo, considerando lo que pasó, comentó Kusina con una sonrisa bastante cariñosa en respuesta a las quejas de Kyuubi. ¿Cómo hiciste esto? ¿Creaste este espacio? Sí. Es una creación rudimentaria que hice cuando el sello que me mantenía aquí estaba siendo invadido por la energía Uchiha, para almacenar una parte de mi conciencia y así poder reformarme más fácilmente. No es gran cosa, pero es lo que tengo. Maldito astuto. Dijo Kusina con admiración bien intencionada. Su expresión se ensombreció al darse cuenta de por qué estaba en ese estado. Su fracaso. Oye, lo siento. No pude evitar que... No lo hagas, dijo Kyuubi, interrumpiéndola en su disculpa. Odio oír disculpas de quienes no tienen la culpa de nada. Él era demasiado poderoso, tú eras demasiado débil, eso es todo. Aunque su descarada exigencia de que ella no se culpara a sí misma resultaría halagadora para quienes lo conocían menos que Kusina, la pelirroja había llegado a considerar su declaración tal como era, que no era tan agresiva como otros afirmaban. Simplemente era su forma de ser. Aún así, ¿sigues pensando que ese mocoso tuerto está trabajando en algo que escapa al control del Hokage? Sí. Kusina lo admitió, considerando que todo aquello le parecía demasiado sospechoso como para creer que contara con la aprobación de Hiruzen Sarutobi. Ese hombre tenía principios, a diferencia de Danzo. Pero no lo sé con certeza, aunque Obito también ha cambiado para peor y podría estar trabajando de forma independiente y solo ayudando a Danzo con algún propósito relacionado con tu separación, no tenemos pruebas contundentes que respalden esa idea. Solo a los humanos les molestarían esas cosas, comentó Kyuubi con una leve sonrisa burlona. Yo digo que escapemos, pongamos a Danzo a nuestra merced y lo interroguemos, ¿qué te parece? La idea de escapar era algo que ella acogía con agrado. Pero para ella, la idea de interrogar a Danzo para informar a Hiruzen de su posible traición era dudosa. Hiruzen la puso en esta situación.
Aunque pudiera estar asustado por el factor desconocido que provocó la liberación del Kyuubi e influenciado por Danzo, Kusina sintió que su compasión por el anciano disminuía con el tiempo, hasta el punto de que ahora sentía que no le debía nada. Pero, tras 2 años y medio retenida allí, estaba más dispuesta a escapar de aquel infierno. Si no por el bien de Konoha, al menos por el suyo propio. ¿Qué tienes en mente? Ante esto, el Kyuubi sonrió y dijo: cuando él y yo estábamos conectados durante el proceso de la división, pude acceder a su cuerpo y a sus circulaciones de chakra. Aunque no logren pedir que lo inundara con mi chakra, pude discernir información sobre cómo podía ser tan poderoso. Todo estaba en su ADN, y creo que, con una pequeña manipulación genética mediante la interconexión de nuestras energías, puedo aplicar lo mismo a ti. Entonces Kusina levantó ligeramente la palma de su mano, que estaba abierta hacia arriba, y creó una energía similar a una llama de color naranja que emanó de su piel. Lo único que tenía que hacer era soltar el control sobre él. Claro, no estuve de acuerdo en ese momento, me tomó bastante tiempo considerar las repercusiones, le hice algunas preguntas, pero al final, acepté su oferta. Así que por eso tu cabello estaba tan alborotado en aquel entonces. Kusina sonrió tímidamente mientras apagaba su llama de energía y jugaba distraídamente con su largo cabello rojo. Jeje, sí, mi poder también está ligado a mis emociones, especialmente a las más fuertes, así que cuando estoy particularmente enojada o delirante, mi cabello simplemente se incendia, por así decirlo. En ese momento, Mikoto notó que los bordes del cabello de su amiga brillaban con un ligero matiz de rojo más intenso, como el color de la llama de una vela, que coincidía con el color del rubor en sus mejillas, lo que demostraba que estaba siendo sincera. ¿Así? Preguntó Mikoto con una sonrisa divertida mientras señalaba con el dedo el punto de su cabello donde brillaba. Kusina miró hacia donde señalaba su dedo antes de asentir. Así, sí, confirmó. Este brillo es solo una forma en que mi habilidad podría materializarse. Debería explicarlo, esta habilidad, superpoder, corrigió Mikoto. Así lo llaman Naruto y sus amigos. Superpoder, y quienes lo poseen se llaman superhumanos. Son capaces de hacer cosas que ni siquiera un shinobi normal podría hacer. ¿Cuál es tu superpoder, si se puede saber, Kushi-chan? Así es como lo llamaron, ¿eh? Qué curioso, dijo Kusina, como si estuviera gratamente sorprendida. En fin, mis superpoderes son variados. Por lo que oí sobre la pelea de mi hijo con la mitad de Kyuubi, poseo su fuerza legendaria y su capacidad de volar. ¿También tiene mayor resistencia, sentidos y capacidad para producir y manipular energía? Preguntó. Bueno, la última pregunta es no. Supongo que produce una gran cantidad de energía a diario, pero manipularla hasta el punto en que tú o Satsuki podrían hacerlo no es. Espera, Satsuki también tiene este tipo de habilidad. Preguntó Kusina, algo sorprendida. ¿Qué es? ¿Qué es? Preguntó, su expresión se iluminó considerablemente y, en un sentido literal, también lo hizo su cabello. Supongo que eso despertó tu curiosidad, preguntó Mikoto con una sonrisa algo melancólica. Tiene la habilidad de crear construcciones de energía. Similares a tus cadenas de chakra, pero mucho más versátiles, considerando que podría crear casi cualquier cosa con su poder. Interesante. Kusina comentó. ¿Tú también eres una superhumana, Mikoto? Negando con la cabeza como respuesta no verbal, Mikoto dijo, no, solo mi hija. O soy portadora del gen que le dio superpoderes o simplemente no tengo ninguno. Ay, qué lástima. Pensé que si tienes uno, podríamos recuperar la reputación de dúo monstruoso temible que nos ganamos cuando éramos Chunin con nuestras nuevas habilidades, comentó Kusina con una amplia sonrisa. Ambas rieron un poco antes de que Mikoto suspirara. ¿Dúo temible, eh? Hace mucho que no oía ese apodo, dijo con cierta nostalgia. Sí, dijo Kusina antes de desviar ligeramente el tema hacia uno más sombrío. Por cierto, me he dado cuenta de lo vacío que está este distrito. Una vez oí a Minato decir que había estado trabajando para mejorar la relación entre la aldea y el clan. Después de su muerte, se derrumbó todo hasta el punto de que Hiruzen decidió matarlos a todos. Sabía que Kusina se daría cuenta. La última vez que estuvo aquí, este distrito estaba lleno de gente, con muchos miembros del clan Uchiha. Ahora, no era más que un cementerio, un pueblo fantasma. Fue esto lo que la llevó a preguntarse mentalmente, ¿por qué decidió quedarse después de la masacre? Lo siento. Kusina dijo tras un momento de silencio que le resultó opresivo. ¿Sucedió recientemente? ¿Tu expresión lo delata? Sí. Pero Hiruzen no fue realmente el único culpable. Hubo otro momento de silencio antes de que Kusina preguntara. ¿Murieron todos? Entonces Mikoto miró fijamente a la pelirroja a los ojos y dijo, todos excepto yo, Satsuki y Itachi, respondió ella. Kusina asintió, ya veo. ¿Cómo está Itachi?
Preguntó, y su sonrisa comenzó a reaparecer. En ese momento, se produjo otro instante de silencio que le hizo comprender a Kusina que había tocado un tema extremadamente delicado. Al principio, se preguntó por qué, pero entonces lo comprendió. ¿Él fue quien los mató a todos? ¿Incluso a Fugaku? Preguntó Kusina, horrorizada por la insinuación. Mikoto, ¿podemos, por favor, hablar de otra cosa, Kusina? Preguntó Mikoto, como suplicándole a su amiga. Aunque más o menos había aceptado lo sucedido a su clan, hablar de ello no era algo que le apeteciera. Lamento mucho haber sacado el tema, dijo Kusina con sincero arrepentimiento antes de aclararse la garganta. Bueno, cuando acepté que el Kyuubi manipulara mis genes y me diera superpoderes, le pregunté qué se necesitaría. No era mucho, dijo, solo un ligero dolor punzante que recorrería mi cuerpo. Dijo que la magnitud de la agonía sería igual a la del parto de Naruto, solo que la sensación de la carne desgarrándose se sentiría en todo mi cuerpo en lugar de concentrarse en un solo punto. ¡Ay! Mikoto exclamó con una mueca de dolor. Sí. Fue una agonía total durante una hora durante la transformación. ¡Ah! Maldita sea, ¿por qué demonios acepté esto otra vez? Deja de quejarte. Te estoy modificando a nivel genético y molecular, deberías haber previsto el grado de dolor que te infligiría. Y esto es solo el principio, así que recuerda el motivo. Dijiste que esto sería tan doloroso como dar a luz. ¿Por qué siento como si me estuvieran despellejando y asando lentamente al mismo tiempo? Esto es más doloroso de lo que dijiste. Dije que el dolor debía ser igual al del parto. No dije que sería menor ni mayor, ¿verdad? Ahora aprieta los dientes y aguanta, mujer. Ra. Por los dioses, si muero por esto, te mataré. Las diferentes palabras tienen diferentes significados, Kusina. Cállate. Cuando Kyuubi completó la transformación, la conciencia de Kusina fue forzada a regresar a su cuerpo físico en lugar del cuerpo que había creado mentalmente, que era su avatar dentro de la alcantarilla y que representaba el sello en los ojos de su mente. Sin embargo, descubrió que ya no se encontraba en la celda que le había reservado el belicista Danzo. En cambio, se encontró en un pequeño claro en medio de un denso bosque, con la cabeza alzada hacia el cielo azul. Incorporándose, miró a su alrededor y dijo, ¿dónde estoy? Estás fuera de la prisión, respondió Kyuubi. Me tomé la libertad de controlar tu cuerpo en plena transformación y escapé. Tu chakra fluctuaba salvajemente, tal como te advertí, y eso atrajo la atención de los guardias. Eliminarlos y destruir partes del edificio fue bastante fácil, considerando el poder que te he otorgado. Kusina gimió al ponerse de pie y tropezó un poco debido a un dolor en la nuca. ¡Ay, qué me pasa! ¿Por qué me siento tan inestable? Tu cuerpo se está adaptando a tus nuevas habilidades, y puede que tarde un poco. No te sorprendas cuando, como si fuera una señal, Kusina vio como la piel de su mano derecha comenzaba a producir un brillante tono naranja que parpadeaba y envolvía su palma y las puntas de sus dedos como un fuego, un brillante fuego naranja que de alguna manera podía crear con sus manos sin siquiera pensarlo. Vaya. ¿Qué es esto? Preguntó Kusina con un tono de voz que denotaba sorpresa, asombro, entusiasmo y vacilación a la vez. Su mano seguía brillando, alimentada por la energía que emanaba de su interior. Eso suele pasar, terminó el Kyuubi con un tono de voz más exasperado. No te asustes. Esta es una de las habilidades que ahora posees. Tiene propiedades similares a mi capa de chakra, igual de destructiva. Sin embargo, ahora tú eres el generador, no yo, así que puedes activarla y desactivarla sin necesidad de canalizar mi energía. Cautivada por la visión de su mano cubierta de llamas, la cual giraba para saciar su fascinación, Kusina asimiló la información en relativo silencio. Además, tu cuerpo ahora posee una gran fuerza. Intenta arrancar ese árbol que está a 6 metros a tu derecha. Al observar el árbol al que Kyuubi la había dirigido, de arriba a abajo, Kusina se sintió insegura. Su mente aún no estaba preparada. No estoy segura de poder hacerlo. Kusina, también necesitas que tu mentalidad esté en consonancia con los poderes que ahora posees, no solo tu cuerpo físico, dijo el Kyuubi. Está bien, lo haré. O al menos lo intentaré. Kusina se acercó al árbol y lo examinó un rato, observando su corteza, golpeándola suavemente, pasando la mano por encima de ella antes de finalmente armarse de valor y agarrar pequeños trozos del árbol con ambas manos. Vale, allá vamos. Gritó mientras los músculos de su espalda superior se tensaban con anticipación. Ni siquiera necesitó esforzar al máximo los músculos de su espalda, ya que fue capaz de arrancar de raíz el árbol de 11 metros con un simple movimiento de sus brazos. Funcionó. Dijo Kusina alegremente mientras arqueaba la espalda.
Entonces, debido a esa posición combinada con su ligera sensación de inestabilidad, comenzó a perder el equilibrio con el árbol, cerniéndose sobre ella mientras comenzaba a caer junto con ella. El árbol de 2 metros de ancho cayó sobre su torso, haciéndola caer al suelo de espaldas. Esto habría aplastado a un hombre normal al impactar, pero Kusina sintió como si el árbol fuera extremadamente ligero. Así que, con una sola mano, lo apartó a un lado con un leve gruñido. Se incorporó, miró el árbol arrancado de raíz y sonrió mientras apretaba el puño. Claro que sí, Datebane. Mikoto soltó una risita divertida después de que Kusina describiera la experiencia. Eso es típico de ti, Kusina. Kusina se sonrojó un poco y respondió. Cállate, estaba emocionada, ¿de acuerdo? Es como descubrir que puedes hacer un jutsu de rango a cuando eres genin, todo el mundo se emocionaría. Supongo que sí, comentó Mikoto antes de añadir. Sin embargo, la idea de que te caigas al pie de un árbol enorme sigue siendo divertida. Ja, ja. Kusina respondió a su burla. Entonces, me dijo que una de mis otras habilidades era volar, y. ¿Cómo lo tomaste? Esto es lo mejor de la historia. Montaña. Montaña. En serio. ¿Cómo podría agradecerte esto? Agradécemelo volando de forma responsable. Vuelo de forma responsable. Volar bajo los efectos del delirio no se considera volar de forma responsable. Exclamación de cierre, bastante normal, respondió Kusina, intentando evitar el contacto visual, algo avergonzada al recordar lo que había sucedido. En fin, después de quedar satisfecha, aterricé cerca de un pequeño pueblo, y allí me hizo una pregunta que me llevó un rato responder. ¿No quieres volver a interrogar a Danzo? ¿Averiguar qué pasó e informar al Hokage? Sé que dije que destruí el edificio en parte, pero el muy desgraciado sigue vivo. Más o menos. La expresión de Kusina era indescifrable. Era evidente que la pregunta había despertado algo en su interior. Ahora parecía estar reflexionando sobre qué debía hacer ahora que era libre. En el pasado reciente, siempre elegía regresar a Konoha. Era su hogar. Al menos, era el lugar que su esposo consideraba su hogar, y por extensión, ella también lo consideraba así. Sin embargo, ahora que sabía que su marido y su hijo ya no estaban en este mundo, no quería precipitarse a tomar esa decisión. Después de un tiempo, decidí dejar a Konoha y a Danzo en paz, respondió Kusina con expresión neutral. Al final, solo quería irme, alejarme del recuerdo de Minato y Naruto, a quienes creía muertos. Fue egoísta de mi parte, pero el Kyuubi comprendió mis razones y me acompañó. Viajé durante 6 años, ignorando por completo señales físicas de Kusina que delataban las emociones ocultas que guardaba en su interior. Le resultaban tan familiares que podía saber si mentía o le escondía algo con solo una mirada. En ese momento, Mikoto pudo ver que Kusina estaba bastante satisfecha con lo que hacía. Sin embargo, en sus ojos violetas se percibía un sentimiento de arrepentimiento, que Mikoto supuso que provenía de darse cuenta de que su hijo había estado vivo y bien durante el tiempo que ella había estado ausente. Aunque no se arrepentía de su viaje, sí lamentaba no haber intentado regresar. Se arrepentía de aquel momento de egoísmo que la llevó a un estilo de vida errante. Pero Mikoto no podía culparla demasiado por lo que hizo. Si hubiera estado en las mismas circunstancias que Kusina, habría hecho exactamente lo mismo. Te perdiste varios años de la vida de Naruto, comentó Mikoto. Eso es lo que realmente te molesta, ¿no? Kusina suspiró mientras asentía. Yo solo quiero arreglar las cosas, ¿sabes? Es mi culpa por no intentar descubrir si el limo tuerto estaba mintiendo, fui una cobarde, solo quería huir y, como resultado, terminé ausente de la vida de mi hijo durante 8 años, 6 de los cuales podría haber evitado si. Kusina suspiró cansada mientras se cubría la cara con las manos. Se decía que una decisión tomada por egoísmo traería consigo el arrepentimiento. Ese dicho se lo había oído a la mismísima Mito Uzumaki, cuando le explicó a Kusina por qué deseaba, o al menos se sentía conforme, con la vida de secretismo y altas expectativas que conlleva ser una Jinchuriki del Kyuubi. Se convirtió en la frase que la atormentaba en ese momento, debido a lo mucho que lo había arruinado con esa única y simple decisión. Podría haber estado con Naruto, podría haberse hecho amiga de la mujer que se había convertido en su madre, podría haber... ¡Oh dioses! Kusina gimió al darse cuenta de que si hubiera advertido a Hiruzen sobre Danzo y sobre Obito, podría haber evitado la muerte de la madre adoptiva de Naruto, además de todas las cosas anteriores que podría haber hecho. Sin darse cuenta de la repentina y sombría realidad, Mikoto le dijo a Kusina, «Oye, no te preocupes. Solo tienes que intentarlo, eso es todo. Explícale con todo detalle por qué lo dejaste solo, no omitas nada. Es un buen chico, muy inteligente, igual que Minato. Estoy segura de que lo entenderá». Tal vez.
Kusina afirmó con cierta incertidumbre, aún deprimida. Entonces, recordó algo que complicó aún más las cosas. Pero, eso no es, hay un problema con eso. Contar toda la historia, quiero decir. Al oír cómo Kusina parecía inquieta y preocupada, Mikoto tuvo la sensación de que se trataba de otra revelación, una que incomodaba un poco a la pelirroja. ¿Por qué? ¿Qué clase de problema? Kusina miró a Mikoto antes de decir, técnicamente hablando, ya no se me puede considerar su madre. Esto detuvo casi todos los procesos de pensamiento en el cerebro de Mikoto, hasta el punto de que todo lo que pudo decir fue un desconcertado ¿qué? ¿La manipulación genética que hizo el Kyuubi para darme esas habilidades? ¿Te acuerdas? Preguntó Kusina retóricamente. Eres inteligente, así que deduce la razón a partir de eso, Miko-chan. Aunque Mikoto estaba algo confundida, su subconsciente ya había intentado averiguar el porqué en lugar de preguntarle la respuesta. Consideró varias variables, algunos factores de los que podía sacar conclusiones, y el proceso fue bastante rápido, pues le bastaron 10 segundos para comprender lo que Kusina quería decir. Mikoto la miró con expresión de asombro, los ojos muy abiertos y la mandíbula ligeramente desencajada, lo que impulsó a Kusina a decir lo que el Uchiha había deducido. Así es, Miko-chan, yo fui la primera humana que intentó transformar mediante manipulación genética. Por lo tanto, cometió algunos errores, y uno de los errores que cometió fue alterar inadvertidamente mi ADN de tal manera que, desde una perspectiva genética, solo puedo ser considerada una pariente muy lejana de Naruto, no la mujer que lo dio a luz. La mitad de la composición genética única que heredó de mí, ahora es exclusiva de él. Ahora, como mucho, solo poseo una 16ª parte de la similitud de la composición genética que tenía antes, la que le transmití al ser concebido. En el mejor de los casos, ahora solo soy una miembro más del clan Uzumaki para él. Perdona por haberte agotado, Satsuki, le dijo Naruto a la joven que llevaba en brazos como si fuera su novia. La chica de cabello negro apoyaba la cabeza en su pecho, y gracias a su posición, ambos atrajeron la atención de quienes los veían desde arriba. No pasa nada, respondió Satsuki con cierto cansancio, de todas formas, en parte es culpa mía, añadió. Ya era bastante tarde cuando ambos se dirigían al distrito Uchiha. Se habían agotado mutuamente durante varias horas de entrenamiento, y ahora, estaban satisfechos de dar por terminada la jornada. Estuviste genial, sin embargo, le dijo Naruto con una amplia sonrisa que reflejaba su alegría y orgullo por la capacidad de Satsuki, la cual había presenciado de primera mano. Nunca antes habías desatado todo tu poder, pero el resultado fue impresionante. Lograste herirme bastante, y eso es todo un logro. Satsuki soltó una risita mientras acariciaba el otro lado de su pecho. Entonces, se podría decir que yo, se sonrojó un poco antes de reírse y decir, ¿te dejé mi huella, eh? Naruto soltó una risita ante su comentario. Algo así. Naruto asintió con ligereza. Sin embargo, su expresión se transformó en un ceño fruncido que denotaba un momento de reflexión. Aunque esa afirmación podría malinterpretarse gravemente, comentó Naruto tras un instante. Por otro lado, nuestra apariencia también. Al bajar la mirada, Naruto y Satsuki vieron que los aldeanos de Konoha los seguían con la mirada mientras volaban lentamente hacia la casa de Satsuki de una manera bastante relajada. Desde su perspectiva, la pareja parecía sacada de un cuadro romántico. Teniendo en cuenta su estatus, no era descabellado interpretar la imagen de esa manera. Volviendo su mirada a Satsuki, le dijo al joven Uchiha, me pregunto qué pensarán de nosotros, murmuró. Probablemente pensando en lo que hemos estado haciendo, ya sabes, considerando cómo nos vemos ahora mismo. Satsuki comentó con una sonrisa ligeramente traviesa acompañada de un color rojo luminoso que se extendía por sus mejillas. Naruto arqueó las cejas y le devolvió la sonrisa. Sí, tienes razón. Instantes después, Naruto llegó frente a la ventana de la habitación de Satsuki en el segundo piso. Giró ligeramente la cabeza para mirarla y dijo, rodea mi cuello con tus brazos y apoya tu cabeza en él un rato, necesito abrir la ventana. Satsuki lo hizo, y Naruto abrió la ventana con una mano, entró y colocó a Satsuki en la cama de su habitación, ya que estaba tan agotada por su batalla que se sentía débil de las piernas y casi incapaz de caminar debido al esfuerzo que había realizado. Suspiró aliviada al sentir la suavidad de la cama sobre su espalda. Se giró para observar cómo Naruto salía de la habitación por la ventana. Él se volvió y le sonrió. Descansa un poco. Mañana tendremos un día ajetreado. Satsuki sonrió con picardía antes de sonrojarse. Ven, bueno, si quieres que esté en mi mejor momento mañana. Naruto se giró completamente hacia ella y dijo, ¿sí? Ven aquí. La forma en que ella le hizo señas para que se acercara hizo que Naruto se preguntara por un segundo qué iba a hacer.
Por curiosidad, se acercó, y cuando estuvo a su lado, ella dijo, apoya tu cabeza contra la mía. Naruto lo hizo, y entonces, durante 3 segundos, ella sintió la suave y húmeda sensación de sus labios sobre los de él. Cuando Satsuki soltó los labios de Naruto, ella y él se sonrojaron intensamente. Luego, Satsuki sonrió ampliamente y dijo, eso, tal vez me haya dado un pequeño empujón, refiriéndose a lo animada que se sintió después de ese encuentro. Naruto se encontró frotándose la nuca con aire avergonzado, y oyó decir al Kyuubi, Tortolitos, nunca pensé que generarías tanto calor corporal como aquella vez que me contuve de revertir tu transformación de género, Kit. Cállate, le dijo Naruto mentalmente a su inquilina. Mirando a Satsuki, quien lo observaba con una mirada tan intensa, Naruto solo pudo suspirar y rozó su frente con la de ella. La besó un instante antes de decir, nos vemos mañana, Suki. Cuando él salió de la habitación por la ventana y se alejó volando, Satsuki dejó escapar un suspiro de felicidad mientras cerraba los ojos, sin molestarse en intentar disimular su rumor. Fuera de la habitación, Kusina, que estaba recostada contra la pared junto a la puerta cerrada, miró a Mikoto, que se asomaba por la puerta entreabierta, y dijo, ¿así que han ido bastante lejos, comentó con una amplia sonrisa. Mikoto suspiró, previendo que tarde o temprano llegarían a esta etapa. Le devolvió la amplia sonrisa a Kusina con una algo más contenida y dijo, para 2 niñas de 8 años, sí. Sobre eso, no me parecen 2 niños de 8 años, Mikoto, comentó Kusina. Sé que algunos ninjas crecemos más rápido de lo normal, pero ellos, parecen adolescentes. ¿Viene acompañado de madurez mental? Mikoto asintió como respuesta a esa pregunta. Sí, ellos, su ritmo de madurez es inaudito, incluso entre los de nuestra especie, supongo que por eso se les llama super, le comentó. Murmuró Kusina, con los brazos cruzados justo debajo del pecho. Luego levantó la cabeza y le dijo a su amiga. Supongo, dijo con bastante indiferencia, como si algo la molestara. Mikoto tardó un par de segundos más en darse cuenta de lo que estaba pasando. Es como si te hubieras perdido toda su etapa infantil, Kusina suspiró con cansancio, una señal no verbal que confirmó la suposición de la matriarca Uchiha. ¿Tienes alcohol guardado en esta casa? Mikoto simplemente negó con la cabeza, compadeciéndose de su amiga, antes de decir, sabes que siempre lo hago. Capítulo 19. Tormenta sobre las mareas turbulentas parte I. La calma. Al amanecer en Konoha, el Raikage y su séquito, compuesto por varios ninjas de alto rango de Kumogakure, se encontraban frente al Hokage. Del lado del Hokage, el viejo mono estaba acompañado por ninjas de alto rango de Konohagakure, junto con Naruto y Satsuki, vestidos con sus uniformes azul y rojo respectivamente. Se reunieron para emprender una misión de rescate del hermano del Raikage, una misión en la que Konoha se vio involucrada debido a la necesidad de restablecer las relaciones entre las aldeas tras el conflicto político conocido como el asunto Iga. Cuando miró a la gente del lado del Hokage, notó que algo andaba mal. ¿Dónde está la otra? ¿No viene? Preguntó el Raikage después de ver que solo estaban ellos 2 en lugar de los 3 previstos. Dijo que llegaría tarde, respondió Naruto a la pregunta del Raikage. Preparativos y todo eso. Esperemos un par de segundos más, ya falta poco, añadió. Para mayor tranquilidad, le dijo a. La oigo desde lejos, viene de un lugar conocido, llegará en unos 20 segundos. Tras esperar exactamente 2 segundos, Naruto añadió. Espera, mejor 10. 4 segundos después, hubo quienes murmuraron que sintieron una vibración similar a la de un terremoto. Poco después, otras personas miraron en la misma dirección, hacia el cielo. Y allí, en el cielo, había una figura humana que se elevaba, y se elevaba, y se elevaba, hasta que la figura comenzó a caer con los pies primero y su figura encorvada, como si anticipara que se estrellaría contra el suelo cerca de ella. Con un fuerte estruendo, los pies de la figura impactaron contra el suelo de hormigón, y el efecto fue bastante explosivo, ya que su aterrizaje dejó una marca con forma de suela de zapato incrustada en el centro de un cráter bastante grande. El polvo se levantó por todas partes al aterrizar la figura, y entre la cortina de humo se podía ver a la figura en cuclillas, como si estuviera absorbiendo el impacto con esa postura. Perdón por llegar un poco tarde, dijo una voz familiar desde dentro de la pequeña nube de humo antes de salir con una sonrisa, estaba un poco preocupada por algo. Era Sakura, la chica de pelo rosa con una fuerza física descomunal, que había caído como un meteorito gracias al poder de sus piernas, saltando distancias que hacían parecer como si hubiera caído del cielo. Llevaba una variante del traje ajustado que se parecía más al de Satsuki, de color magenta oscuro, un color que combinaba muy bien con el de su cabello.
Su traje era algo diferente al de Satsuki, ya que el suyo no tenía mangas, dejando al descubierto sus brazos musculosos, que evidenciaban su increíble fuerza física. Sin embargo, también llevaba un par de guantes largos, del mismo color, que le llegaban hasta medio codo. La vestimenta evocaba la imagen de una luchadora callejera, lo cual era apropiado, considerando sus poderes. Sin duda, el alcance de tus saltos ha aumentado, comentó Naruto a la chica que se acercaba. Sí, bueno, todos nos estamos volviendo más fuertes, ¿sabes? No eres solo tú, comentó Sakura antes de darle una palmada en el hombro con una fuerza que podría haber lastimado a un hombre normal, sabiendo que él podría soportar un golpe aún más fuerte. ¿Quién sabe? Quizás te supere algún día. Naruto simplemente se rió entre dientes y respondió, tal vez. Sin embargo, Sakura lo dijo simplemente en broma. Sabía que él estaba en otra liga y que ella solo podía igualarlo cuando él no daba lo mejor de sí en una pelea, así que sabía que su comentario era solo una broma. Sin embargo, a ella no le importaba. No le molestaba que él fuera el más fuerte. Lo reconocía, y ese tipo de conversación era simplemente una muestra de la camaradería habitual entre compañeros de equipo. Aunque sus poderes eran más débiles que los de la rubia, sabía que era bastante fuerte. Sin embargo, sus padres, especialmente su madre, se preocuparon un poco cuando les contó la misión que iba a emprender. Era comprensible, porque aunque ella no les habló del factor Madara Uchiha, la idea de que el Raikage estuviera dispuesto a dejar de lado su orgullo y pedirle a Naruto que lo ayudara a encontrar a su hermano, significaba que estaba a punto de emprender una misión peligrosa con enemigos igualmente peligrosos, iguales o superiores a los de una misión de rango A. Sin embargo, al reconocer sus poderes, Sakura pudo aceptar la misión. Quizás la idea de que estaría con Naruto los tranquilizó un poco. Al igual que sus padres, Sakura también reconocía la fuerza de Naruto y admitía sentirse tranquila acompañándolo en semejante misión. Esto ayudaba a mitigar la ansiedad que le producía el hecho de que Naruto confiara en ella lo suficiente como para darle la fuerza y la habilidad necesarias para llevarla a cabo. Sakura soltó una risita mientras le daba un ligero puñetazo en el pecho. Parecía que la ansiedad no había desaparecido, ya que ahora usaba gestos físicos y una actitud desafiante para intentar desahogarse poco a poco. Bueno, de nuevo, perdón por llegar tarde. ¿Podemos irnos?, les preguntó a los ninjas de Kumogakure. Hiruzen suspiró levemente ante la actitud de Sakura, de la que estaba bastante seguro que provenía de su ansiedad, y dijo, muy bien, nos hemos reunido aquí para presentarte a 3 miembros especiales de nuestra aldea. Kansaki Naruto, Uchiha Satsuki y Haruno Sakura. Son de los mejores miembros que tenemos en nuestra aldea y de los más venerados por la gente por haberlos salvado de una poderosa amenaza. Esperamos que puedan brindarte la ayuda que has venido a buscar. Eso espero, dijo asintiendo. Bueno, no soy de muchas palabras, pero lo haré de todos modos, ya que él ya lo ha hecho, dijo el Raikage señalando a Hiruzen. Sé que la relación entre nuestras dos aldeas no es precisamente cordial. Sin embargo, como dice el viejo refrán, un enemigo dispuesto a ayudar por una causa común es un aliado al que se puede apuñalar por la espalda fácilmente. El dicho provocó miradas inexpresivas y expresiones de confusión tanto en Kumo como en Konoha. Entonces pareció darse cuenta de algo y dijo, quizás ese no sea el dicho adecuado para esta situación. Lo dijo con tanta naturalidad que todos los presentes se quedaron perplejos. Luego se encogió de hombros antes de decir, bueno, de todas formas no soy muy hablador, así que digamos que su ayuda es bienvenida y que estamos dispuestos a cooperar. ¿Les parece bien a todos? Sí, respondió Naruto. Ajá. Satsuki asintió. Para mí no hay problema. Sakura se encogió de hombros. Pues bien, no perdamos más tiempo aquí y pongámonos manos a la obra, exclamó Raikage con entusiasmo, a lo que los ninjas de Kumogakure que lo rodeaban respondieron gritando al unísono, UNED. Nos retiramos, Hokage Dono. Si sobrevivimos, regresaremos para conversar más, dijo Raikage antes de volverse hacia sus hombres. Vámonos, hombres. Ustedes 3, síganos. Sin más dilación, salieron corriendo y, saltando, se dirigieron hacia su destino. Aunque los ninjas de Kumogakure llevaban ventaja, a los 3 superhumanos no pareció importarles demasiado. Sin embargo, sí tomaron como un desafío la declaración del Raikage de manténganse el ritmo, como se evidenció cuando Sakura, Satsuki y Naruto calentaban sus articulaciones. ¿Qué les parece si los seguimos el ritmo solo con nuestra velocidad al correr?, dijo Naruto a los otros 2. Sí, los planos de la armadura que creó Shio mencionaban algo sobre aumento de capacidades físicas. Creo que es un buen momento para probarlo, respondió Satsuki. Claro que sí, respondió Sakura con una sonrisa antes de ponerse en posición de correr.
Satsuki hizo que su campo de energía de color púrpura cobrara vida y, a través de él, creó partes de la armadura de energía, que consistía en un par de grebas y botas junto con un par de guanteletes para cumplir con el criterio de usar solo su capacidad de correr. Naruto, sin necesidad de añadir nada más ni de prepararse, ya estaba preparado. Vamos. Y con una sola frase, los tres salieron corriendo como un rayo. Su velocidad era incluso mayor que la de los shinobi de Kumogakure que habían partido antes que ellos. La ráfaga de viento que dejaron a su paso hizo que el Aori que llevaba Hiruzen ondeara y provocó que los demás shinobi de Konoha se cubrieran los ojos por la copiosa cantidad de polvo que expulsaron con tanta fuerza. Hiruzen miró en la dirección hacia la que se dirigían y en silencio esperó lo mejor. Recostada en el lado interior de la puerta de su habitación, Mikoto le preguntó a Kusina, ¿volverás, Kusina? Mikoto le preguntó a la pelirroja mientras veía a su mejor amiga, cuyo clan se había dispersado por todo el mundo usando la ropa que Mikoto estaba más que dispuesta a proporcionar. En el dormitorio principal de la casa, las dos mujeres comenzaban a cambiarse de ropa después de pasar la noche juntas, algo que Satsuki no notó. Creo que sí, respondió Kusina con sinceridad, pero veamos qué pasa después de esto. Necesito asegurarme de que Naruto termine esta misión sano y salvo, pero escuché bien. ¿Van a Usushigakure a enfrentarse a este Madara? Cuando Kusina escuchó eso a través de su audición aumentada, se sorprendió al pensar que su antigua ciudad natal, el lugar donde se originó su clan y donde establecieron su hogar, se había convertido en un lugar donde un enemigo peligroso acechaba, planeaba o conspiraba contra Konoha o tal vez contra el mundo entero, considerando que estaba buscando a los 9 Biju. Sí, lo son, dijo Mikoto antes de añadir. Pero después de escuchar lo que dijiste sobre Obito, el antiguo alumno de Minato, ¿crees que se trata de él? ¿Haciéndose pasar por Madara? Le preguntó a Kusina, dejando entrever su preocupación en el tono de su voz. Lo más probable. Kusina respondió con bastante seguridad. ¿Qué? ¿No crees que sea el verdadero Madara Uchiha? El verdadero Madara Uchiha lleva muerto mucho tiempo. Estoy segura de que Obito está usando la importancia de su identidad para realzar su imagen ante quienes aún no lo han visto. Sea lo que sea que esté planeando para los Biju, no es nada bueno, estoy segura. Ha cambiado, y no para bien. Kusina miró entonces en el espejo cercano para ver la ropa que Mikoto le había dado. Consistía en una camiseta sin mangas negra debajo de una chaqueta naranja de manga corta, combinada con unos pantalones rojos ajustados y unas sandalias negras. Espera sabía que recordaba esta ropa. Exclamó Kusina, la ropa le produjo una sensación de familiaridad. Vaya, no puedo creer que todavía me quede bien. Solo un poco ajustada en algunas partes, pero, espera, ¿no me digas que la has guardado todo este tiempo, Mikoto? Le preguntó a la matriarca Uchiha. Mikoto se sonrojó ligeramente mientras se echaba el pelo hacia atrás y apartaba un poco la mirada. Su lenguaje corporal delató la respuesta sin necesidad de que lo expresara verbalmente. Kusina y Mikoto tenían una relación que podría describirse como, bastante, cercana. Antes de casarse con sus respectivos maridos, ambas mantenían lo que algunos llamarían una amistad romántica. Sin embargo, esa descripción solo sería parcialmente cierta, ya que quienes la calificaban así eran ajenos a su círculo. Kusina se lo había contado a Minato una vez. Jamás lo había visto tan nervioso. Bendito sea el Hokage. En ese momento parecía tener mucha fiebre. Era adorable. La mujer de cabello carmesí sonrió ampliamente y dijo, gracias. Verla sonreír así convenció a Mikoto, sino antes, de que Kusina, su mejor amiga, estaba viva, respirando y parada allí, frente a ella. Así que le devolvió la sonrisa y dijo, no hay problema, Kusina-chan. Un par de minutos después, Mikoto acompañó a Kusina hasta la entrada principal de la casa. La pelirroja se preparaba para marcharse y vigilar a Naruto y al equipo que se dirigían a las ruinas de Usushigakure. ¿Seguro que no quieres hablar con Hiruzen? Preguntó Mikoto cuando Kusina estaba a punto de salir de su casa. ¿O prefieres asegurarte primero de que Naruto esté a salvo? Primero lo segundo, Miko-chan, respondió Kusina. El asunto con el viejo mono puede resolverse más tarde. Por ahora, necesito asegurarme de que Obito no le haga nada letal a mi hijo. Ahora soy mucho más fuerte, puedo enfrentarme a él si es necesario. Kusina era tal como la recordaba. Aunque su semblante se había vuelto un poco más tranquilo y serio, sin duda debido a su experiencia durante el tiempo en que estuvo muerta, seguía siendo la chica decidida, testaruda, obstinada, pero bien intencionada, a la que había llegado a admirar. Sintiendo que debía despedirse de ella con unas palabras, Mikoto le dijo, ten cuidado, Kusina. También quería decir que la había perdido hacía más de 8 años y que sería injusto para ella volver a perderla. Sin embargo, esto quedó sin decir.
A pesar de ello, Kusina había adquirido la habilidad de percibir las emociones de Mikoto a través de un lenguaje corporal sutil y único, y podía intuir las palabras que quedaban sin pronunciar. Incluso después de 8 años, Mikoto no había cambiado tanto como ella creía. A pesar de ser una de las pocas supervivientes de su clan, el suceso no la había alterado profundamente. Kusina asintió con una sonrisa y dijo, «Lo haré. No te preocupes tanto, Mikoto, no tengo planes de irme, no cuando tengo muchos asuntos importantes que atender aquí». Entonces vio cómo el cabello de la mujer Uzumaki comenzaba a brillar con un rojo intenso y a moverse de una manera que sugería que tenía vida propia. Su cabello, que siempre había considerado hermoso, la dejó ahora atónita y sin palabras. Luego la miró, mostrando cómo sus ojos comenzaron a brillar con un tono naranja intenso antes de sonreírle, inclinar ligeramente la cabeza hacia arriba y luego saltar, y con una estela de rostro llameante que salía de su cabello ardiente, Kusina salió volando del distrito Uchiha con tal espectáculo de fuegos artificiales. «Presumida», comentó Mikoto con cariño y una amplia sonrisa mientras contemplaba su figura voladora en lo alto. Su apariencia era similar a la de un hermoso cometa rojo surcando el cielo azul. «Siempre lo he sido, y siempre lo seré, supongo», añadió, hablando más para sí misma que para la mujer voladora. Tras suspirar con nostalgia al ver el rastro de llamas que Kusina había dejado a su paso, observó su entorno, el barrio vacío dentro del distrito que había habitado desde su matrimonio con Fugaku. Este lugar se había convertido realmente en un pueblo fantasma, lo cual era muy acertado, considerando lo que había sucedido para que el lugar llegara a ese estado. «Sí, definitivamente deberíamos irnos de este lugar», pensó Mikoto para sí misma antes de darse la vuelta y entrar de nuevo en su casa. «Este lugar no merece ser más que un recordatorio, no una residencia», pensó con tristeza. Shikamaru siempre había sido considerado el miembro más misterioso del equipo. La mayor parte del tiempo era reservado y hablaba poco, pero cuando la situación lo requería, siempre expresaba lo que pensaba. Los mecanismos internos de su mente eran considerados un enigma, y las pocas personas con las que se abría sin que la otra persona lo incitara eran Naruto, sus padres y Shio. Por su parte, ella se mostraba algo reacia a hablar con él, teniendo en cuenta que conocía su última visión de un universo alternativo, una visión que la perturbaba lo suficiente como para llevarla a una rutina que no daba importancia al descanso ni al sueño, una rutina que, afortunadamente, estaba mediada por la joven Nara. «¿Crees que deberíamos ayudarlos de alguna manera?», preguntó Tenten Akiba mientras miraba a Shio, que estaba a punto de probar las nuevas botas y guanteletes, que aún no estaban cubiertos con la armadura de exoesqueleto que habían visto en la materialización de Satsuki, dejándola al descubierto. Frente a la chica rubia estaba Shikamaru, quien se contentaba con observarla y, presumiblemente, evitar que se hiciera demasiado daño. La chica respiró hondo y Tenten continuó. «Quiero decir, si tiene esta visión que no quiere contarnos, creo que es nuestro deber convencerla, ¿no?». Shikamaru incluso dijo que tiene que ver con Naruto de alguna manera. «¿Qué piensas, Kiba?», le preguntó al chico que estaba a su lado sin mirarlo. Después de unos segundos sin respuesta, giró la cabeza hacia él y dijo: «Oye, ¿qué?». Cuando se giró, lo encontró bastante absorto en sus pensamientos, con la mirada fija en su trasero, que se veía muy prominentemente debido a lo que llevaba puesto, una variante del traje ajustado que ahora usan Naruto, Satsuki y Sakura. Esto le valió un pequeño golpe en la cabeza que lo sacó de su ensimismamiento. «¡Ay! Pervertido», murmuró Tenten entre dientes con un ligero rubor en las mejillas. Claro, ahora llevaba puesto el traje ajustado que Shio le había hecho, uno negro con contornos morados que cubría todo su cuerpo excepto la cabeza, lo que le permitía lucir su figura robusta, pero su mirada la molestaba un poco por lo obvio que era su fascinación. Claro, se sintió un poco halagada de que la estuviera evaluando de una manera tan tímida pero evidente, pero si él hubiera podido controlarse, ella lo habría aceptado. Sin embargo, los Inuzuka no se caracterizaban por su sutileza debido a su carácter impetuoso. Quizás debería aprender a aceptarlo. El sonido de una pelea al otro lado de la cueva que ocupaban hizo que Tenten y Kiba se giraran, y allí vieron a Fu y Tayuya discutiendo mientras Kakashi observaba con una postura relajada y una mirada aparentemente neutral sobre los dos superhumanos. Tayuya, la manipuladora del sonido, estaba practicando su poder usando a Fu como blanco. Una de las formas ofensivas de usar su audiosínesis era crear poderosas ondas sonoras desde cualquier parte de su cuerpo, sus brazos, sus piernas y, sobre todo, su boca. El sonido era una forma de vibración que viajaba a través del aire y, como tal, podía tener efectos destructivos cuando producía el decibelio adecuado en una cantidad excesiva.
El estampido sónico era uno de esos productos, y como si de una práctica experta se tratara, Tayuya podía crearlos a voluntad, y su técnica preferida para crearlos era a través de sus manos, cerrándolas en puños y golpeándolas repetidamente para infligir un efecto destructivo adecuado. También era capaz de dirigir las vibraciones explosivas hacia sus pies, impulsándola en la dirección que eligiera, lo que le garantizaba una gran maniobrabilidad en el campo de batalla. Por otro lado, Fu poseía una capacidad física a la par de Sakura, lo que implicaba durabilidad, fuerza, resistencia y todo lo demás. Sin embargo, también tenía la habilidad de absorber una gran cantidad de energía y convertirla en la suya propia, algo que venía haciendo con su Biju, lo que le permitió alcanzar tal poder en tan poco tiempo. Y, como tal, pudo absorber la enorme energía cinética que Tayuya producía a través de su poder sin sufrir efectos adversos, lo que la hizo prácticamente inmune a sus ataques, permitiéndole así llevar a Tayuya a superar sus límites. Fu soltó una risita cuando otra onda sonora la atravesó. La chica de cabello verde se estremeció levemente, como si intentara contener algo en su interior. Su rostro se enrojeció un poco mientras trataba de recomponerse. Tayuya también se sonrojó un poco antes de suspirar y decir: «Que se joda, oye, demos por terminado el día, ¿vale? Aún no digas eso. Vamos, un par de sesiones más, apenas hemos empezado, ¿no? Bueno, entonces deja de sonrojarte cada vez que te golpea la vibración, me incomoda», respondió Tayuya con bastante vehemencia, como si le molestara un poco como Fu parecía deleitarse con la sensación de las vibraciones sónicas que la recorrían cada vez que la golpeaba con ellas. «Lo siento, es que, se siente demasiado bien», Fu admitió con una expresión algo avergonzada mientras se retorcía ligeramente. «Siempre siento un cosquilleo cada vez que absorbo energía, pero esta sensación de vibraciones cinéticas sutiles», bueno, dejó la frase inconclusa mientras se retorcía un poco más. Quienes la observaban tenían una idea bastante clara de por qué Fu reaccionó de esa manera. La palabra clave era vibración, y Kakashi y Tenten lo sabían mejor que nadie. Kiba, sin embargo, no lo hizo. No obstante, fue lo suficientemente inteligente como para deducir algo de aquello. ¿Qué tiene que ver con las vibraciones? Kakashi soltó una risita mientras Tenten y Tayuya se sonrojaban un poco más por la inocente pregunta. Además de ser poco sutil, Kiba a veces tendía a pasar por alto lo obvio. Ignorando lo que sucedía entre Fu y los demás, Shikamaru se contentaba con vigilar a Shio, quien también parecía ajena a la conversación que tenía lugar cerca de ellos. «Sigue intentando evitar mencionar nada sobre esa nueva visión, ¿eh?» «Lo es», respondió Shikamaru Eino. «Aunque ya tengo una idea de lo que implica, una confirmación sería mejor. Una cosa que puedes hacer es acceder sutilmente a su mente e influir en ella para que se sincere sobre el tema problemático», sugirió. «No, dejémosla que se sincere cuando quiera. Seguro que nos lo contará con el tiempo. Quizás el tiempo no nos ayude cuando llegue, pues para entonces podría ser demasiado tarde. Sé que tú y Sakura me consideran una persona paranoica, pero ¿no creen que si esto le preocupa tanto, merece la pena mencionarlo? Por favor, infúndanle algunas ideas. Necesitamos saber qué nos oculta». Por el bien de los demás hubo un momento de silencio en su mente, un contraste con los ruidos que hacían los demás, y entonces, Shikamaru recibió su respuesta. «Bien, estoy transmitiendo las semillas ahora mismo. Gracias, Ino». Shikamaru le envió su agradecimiento a través de su conexión mental. El trabajo constante que se había impuesto a sí misma la había ayudado un poco en su intento de reprimir los sentimientos que siempre la invadían cada vez que recordaba la espantosa imagen de Naruto del mundo alternativo. Lo que le hubiera sucedido era algo desagradable de recordar para ella. Sin embargo, sentía que era su deber mantener intacta esa imagen en su mente, así que hizo todo lo posible por acostumbrarse a ella. Sin embargo, las imágenes que había visto eran algo que necesitaba ser contado, ¿no es así? Después de todo, su visión del ataque del Kyuubi ya había ocurrido antes, así que ¿por qué no esto? Si Naruto estuviera sujeto a ese destino, daba miedo solo pensarlo. Esta Madara Uchiha era peligrosa, y griega. ¿Acaso acababa de dejar que Naruto hiciera lo que quisiera? No, eso no puede ser. Ojalá no lo fuera, pero el miedo seguía ahí, el miedo a estar en grave peligro sin siquiera saberlo porque, tal vez debería decírselo, llevaba mucho tiempo dándole vueltas a la idea. Necesitaba librarse de esa gran carga. Dicho esto, dejó lo que estaba haciendo y dijo: «Shikamaru, reúne a todos, yo quiero hablar con ellos de algo». Sin que la chica rubia lo supiera, Shikamaru pensó: «Eso sí que fue rápido. Es una combinación de mi esfuerzo y su deseo de contárnoslo», explicó Ino. «Parece que lleva tiempo intentando contarnos esta visión, solo necesitaba el empujón adecuado, y resulta que la manipulación mental puede tener ese efecto».
En cualquier caso, ahora está dispuesta a sincerarse, dijo Shikamaru asintiendo hacia Shio. Escuchemos lo que tiene que decir. Los shinobi de Kumogakure desconfiaron bastante de estos superhumanos cuando los vieron por primera vez. No exhibían la disciplina militar que se suponía que era el estándar para un shinobi. Su formación era similar a la de un equipo estándar de 3 hombres, pero les informaron que no habían recibido un entrenamiento shinobi adecuado. Muchos miembros del equipo, salvo quizás el Raikage y Mori, se mostraron algo escépticos, sobre todo teniendo en cuenta que no habían visto su poder en acción. Sin embargo, cuando los dos los alcanzaron volando, utilizando únicamente cualquier medio de transporte, y el otro gracias a una velocidad y potencia que superaban las suyas, su escepticismo disminuyó ligeramente. Su escepticismo se debía a 2 razones. Primero, estos superhumanos eran una leyenda relativamente nueva. La historia del superhombre y sus compañeros que frustraron un ataque de Biju y otros 3 humanos monstruosos tenía el potencial de propagarse rápidamente en los países elementales. Las personas con poderes inmensos tenían garantizado ser conocidas en todas las naciones, y aunque estas personas no eran diferentes, aún no habían alcanzado el estatus de figuras como el tercer Raikage o el cuarto Hokage. La segunda razón era que no habían presenciado sus poderes de primera mano. No habían visto cómo Naruto levantaba una enorme construcción cuyo tamaño rivalizaba con el del monumento Hokage desde las profundidades oscuras e inexploradas del océano. No habían visto la fuerza de Naruto o Sakura cuando se enfrentaron a sus respectivos enemigos durante el ataque del Kyuubi. No habían visto la capacidad de destrucción que poseía Satsuki. En otras palabras, estas personas no habían visto lo que las hizo famosas. Solo habían oído hablar de ellas a través de personas que habían oído hablar de otras personas. Así que, incluso cuando vieron cómo Naruto podía volar por los aires sin alas, cómo Satsuki podía materializar extrañas construcciones de energía de la nada, cómo Sakura podía superarlos sin siquiera sudar y usando movimientos que habrían consumido mucha más energía en comparación con lo que ellos hacían, su escepticismo solo disminuyó ligeramente. Eran un fenómeno nuevo. Si bien sus hazañas eran conocidas y presenciadas por la gente de Konoha, no habían sido vistas por aquellos que vivían fuera de la aldea, ocultos entre las hojas. El joven rubio lo sabía, vio la forma en que los miraban con cierta desconfianza y falta de convicción, y por eso decidió dejar que la misión actual fuera la válvula de escape necesaria para que vieran que los superhumanos no eran un pueblo al que subestimar. Sin embargo, en cuanto a la escasa confianza que existía entre ellos, Naruto lo había previsto desde lejos. Como era sabido, Kumogakure y Konoha no habían mantenido una relación muy amistosa en los últimos años, y dado que el Raikage había recibido muchas críticas por parte de los asuntos internos de la aldea, tras admitir que el asunto Iga era algo en lo que ellos tenían parte de la culpa, la relación entre ambas aldeas requeriría algo más que esta misión y un acuerdo sólido para que se volviera amistosa. Aún así, pensó Naruto, si puedo contribuir a esa causa, entonces es un buen comienzo, se dijo a sí mismo. No quería que la tensión entre las aldeas continuara, especialmente ahora que sabía que había otros superhumanos fuera de Konoha. Tayuya era de algún lugar fuera de Konoha, fuera de Taki, así que era lógico pensar que podría haber algunos en otras aldeas, tal vez también en Kumo. Acercándose al Raikage, cuya determinación era la más grande y sólida entre los shinobi de Kumogakure, como se podía apreciar en la mirada de sus ojos y en su porte, Naruto inició una conversación con él, comenzando con una simple pregunta. Raikage-san, quiero preguntarle, ¿tiene algún superhumano conocido en su aldea? El Raikage no se molestó en mirar a Naruto, pero aún así respondió. Que yo sepa, no. Sin embargo, en los últimos años hemos oído rumores de personas que manifiestan habilidades que no se ajustan a ningún jutsu conocido. La mayoría de estas personas son solitarias porque creen que serían acosadas por mucha gente debido a lo que poseen. Y tienen razón. Mirando al Raikage, Naruto dijo, mucha gente quiere explotarlos por lo que poseen. Incluyéndote a ti, tal vez. Es cierto, pero no quiero que se conviertan en armas como pretenden esas personas. Quiero entrenarlos para que sean soldados, para que puedan usar sus poderes con la disciplina adecuada, respondió Raikage. Cuando dices soldados, te refieres a someterlos a un régimen de entrenamiento muy duro. Mucho más duro que el que les das a tus shinobi, supuso Naruto, a lo que el Raikage asintió. Por supuesto. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y considerando que son nuevos y tienen el potencial de llegar a ser grandes, necesitaban aprender a controlarse más que un genin, especialmente si hay más de tu tipo, dijo el Raikage mientras miraba a Naruto, refiriéndose a la magnitud del poder que poseía. Naruto asimiló la declaración de antes de negar con la cabeza. No creo que tu idea funcione, no para esto.
Al oír el oportuno silencio del Raikage, Naruto continuó. Para los shinobi superhumanos cuyos poderes se manifestaron muy tarde, quizás en la adolescencia tardía o en la edad adulta, tu idea es redundante, ya que ya poseerían la disciplina de su entrenamiento previo. Sin embargo, una educación militarista excesiva para superhumanos en su primera infancia hará que se consideren y sean considerados diferentes de los no superhumanos, además de su incapacidad para verse a sí mismos como iguales a cualquier otra persona. Elabora la explicación. Dijo Raikage, visiblemente intrigado. Bueno, a mi parecer, piensas que un shinobi es un shinobi, un civil es un civil y un superhumano es un superhumano, comenzó Naruto. Debido a esas etiquetas, los ves de forma diferente. Sin embargo, hay algo que no entiendes. Todos son personas. Y al igual que las personas, los superhumanos son más que solo sus poderes. Tienen identidades, y en ese sentido, son iguales a ti y a cualquier otra persona. Tienen vidas, tienen gente a la que quieren, pueden amar, pueden odiar, pueden gustarles o disgustarles algo, y cuando los separas mediante un entrenamiento infernal que les inculca la idea de que son diferentes y deben ser tratados como tales, se verían a sí mismos de forma distinta a los demás, y eso podría acarrear consecuencias negativas. Tras reflexionar sobre lo que el chico había dicho, Raikage empezó a comprenderlo un poco. En teoría, inculcar la idea de que son diferentes es buena, ya que les permitiría ser más responsables. Sin embargo, como muchas otras cosas, podría distorsionarse y tergiversarse, una de las cuales es transformar esa noción de soy diferente a estoy por encima de todos los demás, especialmente cuando un individuo con superpoderes es lo suficientemente fuerte. Entonces, ¿qué sugieres?, le preguntó Raikage a Naruto. Trátalos igual que tratarías a un shinobi. Si bien somos diferentes físicamente, en cuanto a mentalidad, compartimos los mismos rasgos que la mayoría de los humanos. Lo primero que deben comprender es que, aunque son diferentes en algunos aspectos, en muchos otros son iguales a los demás. Al menos, así me trató mi madre, admitió. El Raikage gruñó. Parece sabia, comentó, bastante impresionado por la perspicacia. Lo era. Naruto admitió, y una sonrisa algo melancólica se dibujó en sus labios. Oye, tal vez cuando esto termine, si necesitas ayuda sobre cómo tratar a personas como yo, puedo ayudarte. El tono de voz que usó indicaba que no era una broma, que le estaba haciendo una sugerencia legítima y que la llevaría a cabo si se le presentaba la oportunidad. Al ver su expresión, Raikage pensó que tal vez no sería mala idea. Lo pensaré. Fue todo lo que dijo Raikage, y eso era todo lo que Naruto esperaba y necesitaba de él de todos modos. Después, permanecieron en silencio mientras se dirigían hacia el este, hacia las ruinas de lo que una vez fue una aldea pequeña pero bien reputada de gran destreza, cuya especialidad en una rama del arte ninja conocida como Furuinjutsu los hacía temidos y respetados, lo que también condujo a su destrucción. Llegar a Usushigakure no sería un problema, ya que, aunque la isla y Inokuni están separadas por una gran masa de agua, este grupo de personas siempre podría correr sobre la superficie del agua o volar por encima de ella. Sin embargo, antes de eso, tendrían que reagruparse en tierra firme, explorar la isla y elaborar una estrategia. Usushigakure había sido abandonada por sus habitantes hacía mucho tiempo, y cualquier mapa que alguien pudiera poseer ya no era válido, pues la ciudad que una vez fue Usushigakure se había convertido en ruinas. Cuando llegaron al claro en la cima del acantilado que dominaba la masa de agua que separaba Usushigakure de Inokuni, vieron que la isla no era más que un pequeño punto en el horizonte, oscurecido por una niebla de densidad media que solo dejaba una silueta tenuemente oscura que les permitía ver el contorno de la isla. La necesidad de un explorador quedó anulada, ya que los ojos de Naruto lograron atravesar la delgada cortina de humo y contemplar la isla en todo su esplendor. Desde lejos, era evidente que la isla aún era bastante verde. Sin embargo, al traspasar esa vegetación, divisó pequeñas ruinas que supuso que eran asentamientos, rodeando las ruinas extensas de lo que alguna vez fue una gran aldea. Era el pueblo de donde provenía su linaje, el clan Uzumaki, y ahora no era más que una isla fantasma. Solo la fauna local habitaba allí. Ni humanos, ni asentamientos, nada. Hasta donde alcanzaba la vista y el oído, no había rastro de vida humana. Y, extrañamente, sus ojos tampoco podían penetrar cierta sección en la parte subterránea de la isla. Algo le obstruía la visión, así que intentó aguzar el oído y descubrió que, si bien podía oír el sonido de los pequeños animales de la isla y el murmullo del agua en los pequeños ríos que la rodeaban, no oía ningún sonido proveniente de la enigmática parte subterránea. Parece que Madara posee tecnología antiespionaje integrada en su base, pensó Naruto. Una que podría bloquear mis sentidos. Bueno, entonces solo necesito encontrar la entrada a su guarida subterránea, más allá de eso, hay mucho margen para la improvisación.
Un minuto después, Naruto descendió flotando hacia el Raikage y los demás. Estos le preguntaron, ¿y bien? ¿Qué encontraste? En la superficie. La isla parece bastante abandonada y en ruinas. Se ven los restos del pueblo y de los asentamientos construidos a su alrededor. La parte superior tiene un aspecto bastante normal, pero la zona subterránea es otra historia completamente distinta. ¿Cómo es eso? Preguntó Raikage. No puedo ver ni oír lo que sea que esté pasando bajo tierra, respondió Naruto, sorprendiendo a Satsuki y Sakura. Supongo que Madara posee algún tipo de tecnología que me lo impidió y la implementó en su base subterránea. Sin embargo, vi la entrada a la base. Está en una formación de cuevas naturales cerca del asentamiento del sur. Desde allí, hay una gran compuerta que conecta directamente con la base. No obstante, una misión de reconocimiento para revisar sus planos y regresar parece improbable, considerando a quién nos vamos a enfrentar y la posibilidad de que se retire al saber que su guarida ha sido descubierta. Así que me temo que tendremos que improvisar mucho una vez dentro. Aunque no estaba contento, claramente intentaba comprender la idea. Entonces montemos el campamento, analizaremos nuestras opciones durante la noche y ejecutaremos la mejor por la mañana. Con el consentimiento de todos, el grupo heterogéneo comenzó a reunir sus recursos para crear un campamento base, con Raikage dándoles órdenes como correspondía, siendo el líder electo del grupo. Naruto, Sakura y Satsuki se reunieron en un lugar apartado del shinobi de Kumogakure, ya que él quería hablar con las dos chicas sobre lo que sospechaba. Creo que posee algún tipo de tecnología alienígena avanzada, comparable a la de los kryptonianos, comenzó Naruto con un tono algo aprensivo. La puerta de la que le hablé al Raikage. Su diseño no es algo que podríamos fabricar con nuestra tecnología. No sé de dónde la sacó, pero sin duda es lo suficientemente astuto y tiene los conocimientos necesarios para utilizarla y aplicarle ingeniería inversa. ¿Ingeniería inversa? ¿Acaso crees que el sistema subterráneo ya existía mucho antes de que él se instalara allí? Preguntó Sakura. No, por lo que vi, parece que lo construyó después de la destrucción de Usushigakure. Puede que haya utilizado una formación de cuevas ya existente en la isla y que simplemente haya integrado la tecnología en el sistema en lugar de crearlo desde cero, pero eso es solo una suposición mía. Aún así, la pregunta importante es, ¿de dónde lo sacó? Preguntó Satsuki. ¿Crees que hay otras naves kryptonianas estrelladas de las que no tenemos conocimiento? Es posible, pero aplicar ingeniería inversa a una tecnología desconocida a esa escala requiere años de recursos necesarios para su fabricación y un conocimiento profundo de sus sistemas. Quizás posea una inteligencia artificial funcional que lo ayudó, a diferencia de la que encontramos, pero, repito, sigue siendo solo una teoría. Y esto nos lleva al meollo del problema, que es. Sakura le hizo una seña a Naruto para que continuara su explicación. Si logramos rescatar al hermano del Raikage, y si además podemos derrotar a Madara sin destruir la base ni la isla, parte, si no toda, la tecnología que contiene la base quedaría intacta. Tecnología que Kumo y Konoha querrían tener, aunque no la entiendan. ¿Por qué es eso un problema? Si se trata de su capacidad destructiva, ¿por qué deberíamos preocuparnos si, como dijiste, no pueden entenderlo? Preguntó Sakura. Porque no sabemos qué hay en esa base. Eso es lo que me inquieta bastante, sobre todo pensando en que podría ser utilizada por personas equivocadas con malas intenciones. Incluso nosotros rara vez usamos esa nave en nuestra base, salvo como punto de encuentro. Claro, Shio ya está trabajando en comprender la mecánica de la nave, además de otras investigaciones científicas, pero lo hace con cautela, paciencia y griega. A veces, con una sana curiosidad. En otras palabras, dudas porque esos rasgos exactos podrían no estar presentes en otros investigadores de Kumo y Konoha. Resumió Satsuki. Entiendo que eso podría ser un problema, falta de atención, impaciencia, una mala combinación en general, pero no todo el mundo es así, ¿sabes? Lo sé. Lo único que digo es que esta tecnología que posee Madara puede ser beneficiosa. Sin embargo, si la usa la gente equivocada o si intenta aprenderla a alguien que no valora la paciencia ni la precaución, que está obsesionado o motivado por una causa retorcida, dicha tecnología también podría ser destructiva. Entonces, ¿qué sugieres si la tecnología que hay dentro permanece intacta después de la misión? Preguntó Sakura, comprendiendo su punto de vista pero queriendo una solución. Creo que tengo una idea, un grupo unido y especializado, respondió Naruto, con una expresión similar a la de alguien que ha tenido una revelación. No se trata de ninjas ni superhumanos, sino de investigadores, hombres y mujeres de conocimiento. Sería bastante difícil reunir a estas personas, pero quizás con el presupuesto, los recursos y la base de operaciones, se podría lograr.
Ellos serían quienes investigarían la tecnología, y habría representantes de cada aldea, pero todos trabajarían hacia un objetivo común, el conocimiento que adquirirían. Aunque la idea sonaba bastante ridícula, ya que en el mundo shinobi los investigadores no eran tan valorados como los combatientes, el método que proponía era, en cierto modo, plausible. Es una buena idea, pero, ese tipo de cosas hay que comunicárselo a los 5 grandes líderes de la aldea, los Kages. Satsuki señaló. Y no es que seamos precisamente amigos. Naruto simplemente sonrió y dijo, considerémoslo un obstáculo en lugar de un muro impenetrable. Si quieren estudiarlo, entonces deben aprender a cooperar entre sí. Esa es la regla que debemos imponer. Pero luego añadió, tienes razón, esto debe ser discutido por todos los líderes de las 5 grandes aldeas. Por ahora, concentrémonos en mantener a todos con vida en esta misión. Desde muy lejos, una figura cuyo largo cabello descubierto brillaba lo suficiente como para disuadirla de la misión de sigilo observó a la rubia, la morena y la de cabello rosa que comenzaban a dirigirse al campamento que los shinobi de Kumogakure habían establecido. La pelirroja deseaba que el encuentro con Naruto fuera privado. Pero con todo lo que estaba sucediendo, no se daban las circunstancias adecuadas para lograr esa intimidad en una interacción a solas. Además, debido a su condición de mujer ampliamente conocida por haber fallecido, tendría dificultades para presentarse a su hijo, a quien no había vuelto a ver en los 8 años transcurridos desde su nacimiento. Nunca te había considerado una cobarde, Kusina. Kusina cerró los ojos con fuerza un momento antes de responderle a la otra mitad de Kyuubi. No es, solo estoy preocupada, ¿de acuerdo? Yo quiero pasar un rato a solas con él, eso es todo, yo no tengo miedo de conocerlo. Ella no era de las que se tomaban a la ligera que la llamaran cobarde. Para ella, era algo que la enfurecía más que si la llamaban cara de tomate. Sin embargo, en una circunstancia en la que una madre había abandonado involuntariamente a su hijo debido a una mentira que ella tontamente creyó y optó por huir del lugar que le recordaba lo que solía tener o lo que él creía que podría haber tenido, era comprensible que la angustia la paralizara. Sabes que tus intentos de convencerme solo te benefician a ti, ¿verdad? Compartimos el mismo cuerpo, puedo sentir tu miedo. ¿Por qué te dejas controlar por él? ¿Y qué si te mostrarás delante de sus amigos? ¿Por qué sería un problema? Porque, Kurama, no quiero que nadie más haga preguntas solo porque estén cerca. Es una distracción y una falta de respeto. Cuando esté solo, iré a ver lo bueno, a menos que vaya a dormir con el Uchiha y la chica de pelo rosa en la misma tienda, supongo que tu única oportunidad es cuando esté dormido. Kurama le dijo a Kusina, vaya, eso sí que es una imagen mental, ¿no? Kusina tuvo que detener el torrente de pensamientos que casi invadía su mente. Solo porque se parecía tanto a Minato, combinado con un cuerpo delgado y robusto, no significaba que. ¿Y tú lo estás pensando? No. Lo soy. Respondió Kusina con un leve gruñido en su voz mental. De todos modos, sabiendo que hay una mitad de ti residiendo en su cuerpo, una vez me dijiste que tu otra mitad sería diferente, ¿crees que lo está ayudando desde dentro en este momento? Si lo considera digno, por supuesto, respondió Kurama. Aún así, yo también tengo curiosidad, este hijo tuyo desarrolla sus poderes de forma natural durante su gestación. Teniendo en cuenta el desarrollo relativamente reciente de estos superhumanos, es probable que sea producto de una manipulación energética masiva que alteró su composición genética, al igual que la de esos dos y muchos otros que aún se desconocen. Desde que interactuó con la energía de Obito, Kurama había estado elaborando teorías sobre cómo se produjo ese cambio. La teoría mencionada anteriormente era la que consideraba más probable, o al menos, la más cercana a la verdad. Aún así, a pesar de tener una buena idea de cómo sucedió, no tenía ni idea de dónde empezó todo ni por qué ocurrió, si es que hubo alguna razón para que ocurriera en primer lugar. Kusina era partidaria del dicho adaptarse a las circunstancias, que a veces, simplemente hay que aceptar lo que la vida te da y hacer que funcione a tu favor de alguna manera, o al menos permitirse adaptarse a los cambios. Desconocer qué había provocado todo esto no sería un obstáculo para su progreso con su propio hijo. Como mínimo, no debería haber sido así. Pero debido a varias razones, se sentía indecisa cada vez que se trataba del hijo que había dado a luz, pero con quien ya no compartía un vínculo tan estrecho de sangre. Yo diría que deberías llamarlo desde aquí, dejar que venga y charlar un rato, pero, el comentario de Kurama demostró que conocía el estado de ánimo actual de Kusina. Ella lo oyó suspirar antes de que él le preguntara, dime, Kusina, ¿qué es lo peor que podría pasar? Incluso sin el problema de ya no soy tu madre biológica interrogación de cierre, comenzó Kusina, los 6 años de ausencia. Los 2 primeros no cuentan, no estaba en condiciones de liberarme entonces, ni tenía el poder para hacerlo, pero después de lo que hiciste...
No tengo excusa para eso, y ni siquiera voy a intentar justificarlo. Porque en el momento en que intentas justificar eso, es cuando realmente te conviertes en una mala persona. Kurama completó su explicación. Exactamente, le dijo Kusina a Kurama. Simplemente, no sé cómo empezar todo esto de una manera que no resulte incómoda a mitad de la explicación ni mucho después. Tras unos instantes de silencio, Kurama dijo, sabes que la posibilidad de que eso ocurra es bastante alta. Es mejor hacerlo, apretar los dientes y afrontar los inevitables comienzos de una relación complicada con él. Gracias por tu consejo, Kurama, fue como Kusina respondió a su consejo bastante directo. Oye, no te hagas el blando conmigo ahora, sabes que no suelo dar consejos excesivamente optimistas. Kusina consideró la idea de conocer la personalidad de la otra mitad de Kurama dentro de Naruto, y jugueteó con la idea de que su otra mitad fuera más discreta, aunque solo fuera por la oportunidad de intercambiar las dos personalidades de Biju con él. Esta gente es bastante habladora, ¿no? El comentario de Kyuubi pasó desapercibido para todos excepto para Naruto, debido a que era un ser vivo que residía dentro de su cuerpo. Al mirar a su alrededor, Naruto se dio cuenta de que el comentario de Kurama era sarcástico, considerando que ninguno de los shinobi de Kumo había tomado la iniciativa de hablarle, ni querían seguir hablando cuando él inició la conversación. No los culpaba. La mayoría probablemente consideraba su ayuda un insulto, teniendo en cuenta que el Raikage era el hombre más fuerte de la aldea y, aún así, buscaba ayuda de alguien de una aldea rival. Algunos de ellos también podrían ser veteranos de la Tercera Guerra Mundial Shinobi, lo que sin duda explicaría su reticencia. No ayudó que el hermano de Raikage, a quien él suponía que era el segundo hombre más fuerte de Kumo, considerando su condición de Jinchuriki, fuera capturado y llevado por una persona que usaba el nombre de una figura legendaria de Konohagakure. En este momento, lo único que les impide ser demasiado hostiles es el conocimiento del resultado de su batalla contra el Kyuubi. Un hombre con la reputación de haber derrotado a un Biju ya era un formidable elemento disuasorio para el ejército, pero el hecho de que lo hiciera con sus propias manos hizo que Naruto se ganara su respeto a regañadientes, pero no su afecto. No es que sea inesperado, respondió Naruto al comentario de Kyuubi, sabiendo que les llevaría tiempo y que necesitarían hacer algo para dejar de verlo como una persona con un alto potencial para convertirse en enemigo. Claro, lo mejor que podía hacer por ahora era lograr que lo vieran como una persona poderosa a la que no querían como enemigo, sino más bien como amigo, pero, tal vez había algo que podía hacer para ir un poco más allá. Pero, por ahora, tendría que esperar. Él y los demás tendrían que reunirse con el Raikage y sus subordinados para discutir el mejor plan de ataque para la misión de infiltración. Cayó la noche y Naruto, Satsuki y Sakura entraron en la tienda principal donde se reunían los ninjas de alto rango de Kumogakure. Él, al ser el líder del equipo enviado, era la persona de mayor rango fuera de Konoha y, por lo tanto, el líder de facto del equipo. Los ninjas reunidos alrededor de una pequeña mesa redonda, hecha de tierra mediante ninjutsu y el dibujo de un mapa de Usushigakure lo miraron, y él les devolvió el saludo con un cortés asentimiento. Raikage, el hombre que estaba al otro lado de la entrada, el primero que vio al abrir las solapas de la tienda, dijo, «Bienvenidos. Vengan, comencemos». Asintiendo con la cabeza hacia el Raikage, los tres se colocaron frente a él, con Satsuki a su derecha y Sakura a su izquierda. Los tres, con sus uniformes de aspecto alienígena y su espalda recta que les confería una apariencia de fuerza y determinación, ofrecían una imagen imponente. Sin embargo, no era el tipo de hombre que se obsesionaría demasiado con algo así como para dejar pasar los asuntos importantes con el paso del tiempo, como siempre sucede. «Atención», exclamó Raikage, atrayendo la atención de todos. «Este es un mapa de la isla. Aunque está desactualizado, es seguro asumir que la distribución de la isla no ha cambiado mucho desde su destrucción». El Raikage señaló entonces la marca en forma de X en la parte sur de la isla. «Aquí se encuentra la puerta que Kanzaki Naruto vio. Entraremos por aquí, ya que Madara ha bloqueado la visión del chico desde el exterior. Ahora bien, dado que no disponemos de ningún plano de la zona, desconocemos por completo el recorrido de su base», continuó. «Hay muchas posibilidades que no podemos ignorar. Podría haber colocado trampas mortales para intrusos, los hombres pálidos podrían estar vigilando cada rincón de la base, e incluso podría tener una máquina autodestructiva preparada para un evento como este. Por lo tanto, les aconsejo que nos dividamos en dos grupos, uno de infiltración y otro de vigilancia. El grupo de infiltración estará formado por mí, Kanzaki Naruto, Haruno Sakura, Uchiha Satsuki, Mori, Ira, Hinta y Omina», dijo el Raikage. «Nuestra capacidad ofensiva y defensiva individual es, como sugirió Mori, lo suficientemente poderosa como para enfrentarnos a uno de los hombres pálidos si aparecieran.
El resto esperará cerca de la puerta que mencionó el chico. Permanecerán allí a menos que no puedan hacerlo. ¿Alguien tiene alguna sugerencia al respecto? ¿Puedo añadir algo, Raikage-san?, dijo Naruto. HRM. Adelante. Raikage asintió. Para el equipo de infiltración, lo mejor es que permanezcamos juntos en todo momento. Si encontramos una ruta alternativa, no nos separemos para cubrir más terreno, ya que la seguridad es más importante que la información, aconsejó Naruto. En cuanto al equipo de vigilancia, recomiendo dejar a uno de los míos por si surge una situación peligrosa. HMPH, ¿acaso nos estás menospreciando, muchacho? El hecho de que tengas habilidades extrañas no significa que no podamos cuidarnos solos, dijo un shinobi de Kumogakure con bastante sarcasmo. Naruto se giró tranquilamente hacia él y dijo, les pido disculpas si los he molestado con mi preocupación. Al fin y al cabo, ¿qué están haciendo si no es enfrentarse a un desconocido que derrotó al hermano del Raikage, un Jinchuriki, cabe añadir, y capaz de crear algo que ni siquiera puedo ver desde lejos? No dudo de su experiencia, pero haré todo lo posible por ayudarlos, así que si son capaces de ser corteses, de lo cual no tengo ninguna duda, por favor, acepten mi ayuda. Tiene razón, añadió Raikage, algo molesto por el comentario del joven Jounin, sabiendo que se adentraban en terreno desconocido. Necesitamos toda la ayuda posible. Y bien, ¿a quién elegirás para el equipo de vigilancia? Sakura. Naruto se giró hacia la chica de pelo rosa, ¿crees que puedes mantenerlos a salvo? Ella simplemente sonrió con sorna y se encogió de hombros. Mientras me dejen hacer el trabajo pesado cuando el ninjutsu no sea suficiente y puedan ayudarme si lo necesito, podré mantenerlos a salvo. Naruto se volvió entonces hacia el Raikage, y con un asentimiento, el grandullón dijo, agradezco la ayuda. Ahora, con Aruno Sakura en tu equipo de vigilancia, Roy, estarás conmigo en el equipo de infiltración. El hombre llamado Roy asintió con la cabeza en señal de comprensión, lo que llevó al Raikage a decir, nos movilizaremos a las 4 de la mañana en punto. Naruto, considerando tu constitución, serás puesto de centinela. Vigila la base y nuestro campamento y manténnos a salvo. 2 de mis hombres se turnarán para guiarte. Entendido, dijo Naruto. Ahora, para el resto de ustedes, incluyendo a Satsuki Uchiha y Aruno Sakura, prepárense al máximo y luego vayan a dormir. Necesitarán toda la energía que tengan para funcionar de manera óptima durante la misión. Luego hizo una breve pausa antes de agregar, salvemos a mi tonto hermano y derrotemos a este impostor de Uchiha Madara. Ante esto, los shinobi de Kumogakure asintieron al unísono, animados por la determinación del Raikage de salvar a su hermano, aquel a quien la aldea respetaba tanto o más que a él, a pesar de ser un Jinchuriki. Despedido. Una vez establecido el plan y despedido el Raikage, la multitud dentro de la tienda se dispersó en cuestión de segundos, saliendo de la tienda de forma ordenada. Ser el vigilante nocturno le brindaba a Naruto un poco de calma en medio de todo el bullicio en el que se encontraba. No había pasado mucho tiempo desde la muerte de su madre, y en ese corto lapso, había absorbido un Bijuru en su interior, conocido a otro superhumano y a una supuesta kunoichi legendaria de Konoha, rescatado a una compañera Jinchuriki y traído a Konoha, tal como hizo con la superhumana pelirroja que conoció antes, y antes de ser involucrado en un asunto con Kumogakure, había estado tratando de construir una relación con el Bijuru que habitaba en su interior. Todo esto en el transcurso de unos pocos días y con algunos momentos de paz y silencio que le permitieron detenerse y disfrutar de la dicha. Aunque su mente seguía consciente, al igual que su oído y su vista, a Kyuubi se le había indicado que al menos lo dejara en paz por un momento, y él accedió, aunque también le informó a Naruto que continuaría examinando su mapa genético para descubrir otros poderes que pudiera desbloquear y le informaría cuando lo descubriera. Todo eso le parecía perfecto. ¿Se volvería más poderoso? Adelante, tal vez adquiriría algo que le facilitaría las cosas si se viera envuelto en un combate con Madara Uchiha. Aún así, ¿cuál era su límite? Ya podía conectarse con la mente de alguien y cambiar su género, así como partes de su apariencia física, si así lo deseaba. ¿Cuánto más podría tener aún por descubrir? Esa era una pregunta que él quería que se respondiera. Pero por ahora, se requiere silencio. Un par de minutos antes, había estado vigilando la isla que se divisaba en el horizonte, intentando atravesar el proverbial velo que le impedía ver y oír, pero sin éxito. Por lo tanto, decidió usar sus recursos para estar al tanto de cualquier posible amenaza que pudiera acechar en las cercanías. ¡Hey! La voz era un suave susurro de la joven a la que consideraba importante. Hola, le respondió a Satsuki, que se sentó a su lado en la lama. Pensé que ibas a dormir, le dijo. No puedo dormir, le respondió Satsuki antes de añadir. Prefiero quedarme despierta aquí. Esa fue su razón, simple y concisa.
Ante esto, Naruto simplemente negó con la cabeza, pero lo hizo con una sonrisa, como si esperara esa respuesta de ella. Tras un momento de silencio, dijo: la idea de ver a este hombre cara a cara, me genera ansiedad, admitió Naruto. Satsuki se volvió hacia él, y ante su silencio, él continuó: me preocupa la posibilidad de que sea más poderoso que yo. Con todo lo que intentó hacerle a Konoha, este hombre encajaría perfectamente en el papel de villano de toda esta situación. Sobre todo después de lo que le hizo al hermano del Raikage. La joven Uchiha sonrió levemente mientras comentaba con humor: sin duda, parece que está preparando su diabólico plan con los Biju como cómplices. Naruto sonrió con sorna y respondió: así es. Su sonrisa se atenuó un poco al añadir: lo cual es bastante preocupante. ¿Quién será su objetivo? ¿El mundo entero? ¿Busca la conquista, o la destrucción? Las preguntas que formuló abordaban inquietudes legítimas que debían conocerse. Este Madara era una especie de comodín. Todo era posible, y con todo se refería a todas las cosas malas que la mente de este hombre pudiera idear. Oye, dijo Satsuki mientras le ponía la mano en el hombro, apretándolo un poco para asegurarse. Sea lo que sea que quiera hacer, tendremos que detenerlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro poder. Si no pudimos detenerlo aquí, tendremos que esforzarnos más en el futuro. Ella decía la verdad, y él lo sabía. Solo tenía que dar lo mejor de sí mismo ahora y más adelante, en caso de que fracasaran en el presente. De cualquier manera, dijo Naruto mientras contemplaba la isla que había sido el hogar de sus ancestros y su madre, mañana será el día que decidirá el rumbo del futuro, estoy seguro de ello. Fin. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¡Gracias! Son los del aseo. Aún así son del público. ¡Gracias por su apoyo! ¡Es mucho escándalo!